Ay, la puta madre, odio mi vida, toda mi vida, nadie me entiende, la concha de su madre. ¡Ay, qué es eso! ¡Ay! Ay. ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Sape! ¿Cómo le va, gente? ¿Qué andan? ¿En qué cuentan? Bienvenidos a otra edición de Mateando el Rato. Me acaba de salvar mi waifu en un verdadero mundo fantasioso como demanda. Y estoy contento, ¿no? Porque no hay nada mejor que respawnear en un mundo RPG que continuar tu vida real como uno debería realmente, ¿no? Pero primero voy a saludar a mi compañero de dueto. ¿Cómo te va, Drana? ¿Cómo estás, Mezco? Sí, parece que te salvó la waifu. Creo que lo puse antes, pero bueno. No entendía bien los mensajes. Mala mía igual fue, pero nada, sí. Me gustaría decir una cosa antes de empezar. El podcast anterior, yo aseguré que Goku se contagiaba en el planeta donde aprendía a teletransportarse. No sé, de casualidad esta semana justo vi esos capítulos y no en ningún momento lo confirman, así que fue un dato erróneo, quería aclararlo y nada, ahora sí. Bienvenido, Mezcoa, ¿cómo estás? Tremendo. O sea, volví a ganar a ganar la segunda que me quedó ahí en otro podcast. O sea, el podcast de Cell claramente absorbó todo. Si en ese podcast quedé en fase 2, ahora estoy en Mezco perfecto, claramente. Ojo, pasa que me lo confundí Okay, porque me lo confundí porque es una teoría que existe, que es bastante seguro de que se haya contagiado ahí, pero no es una teoría nada más. Entonces, bueno, nada, quería aclararlo porque por las dudas. Por eso es un fielmente perseguidor de la verdad y eso es lo que me agrada de vos, Dranazo. Y es algo que muchos que consumen cierto género de anime, que voy a hablar, deberían también tener esa misma manera de pensar. Bueno, igual yo eso otro también lo tenía porque realmente yo entendía que funcionaba de otra manera. La que me ocupé, bueno, no importa, no es lo que nos compete. Lo que sí, hoy lo que podrían haber sido también las otras waifus para este harem con este prota súper genérico y sin nada que decir, no están presentes. Hoy no está Fresi, hoy no está Santino. Hoy no está Santino, mamma mía. Muchas gracias por nombrarlos a los dos. Me reayudás a la hora de poner las imagencitas que vayan apareciendo. Sí, lo hacía por eso, porque tienen que estar, o sea, tienen que entender el jugador de este podcast que es campaña bloqueada de esos personajes en esta misión, en este tópico de hoy. Básicamente, ojo, cada uno podría haber ayudado gente para hacérsela ya empezando a hacer cortica. Vamos a hablar de, y lo leyeron en el título igual, vamos a hablar de este género moderno, que en realidad no es moderno, pero a nivel populación lo es. Vamos a hablar del Isekai, género de novelas, manga, anime. Y la verdad es que Santino y Fresi tenían cosas que aportar, ¿no? Porque Santi estaba un poco en tema con los Isekais y Fresi, hay una parte fuerte del Isekai que se conecta con el RPG y Fresi, que es nuestro gamer, tiene mucho que hablar de eso, ¿no? De hecho, tengo una anécdota cortita de contar después con respecto a Fresi con esto de los Isekais que me pasó con el RPG, ¿no? Valga la redundancia. Pero bueno, ¿qué más? Antes de eso también... primero aprovecho para aclararles que como hoy vamos a hacer un análisis y posteriormente un editorial del Isekai, para concentrarnos artísticamente en lo que implica el Isekai, esta vez vieron que justo encima de Dran y yo, que nos gusta hacer el pañuelo verde y el puberterie y lo que fuere, a veces debatimos, pero esta vez vamos a obviar quizás la parte más ideológica para ser más concisos con la parte artística, y porque el otro tiene cierta complejidad y la idea es no desvirtuar el podcast de hoy en cierto punto, y también porque buscamos reírnos, hacer algo más anecdótico, o sea, y también esta vez buscamos una opinión tranquila. Sí, o sea, tipo, si no entendí mal lo que quiso decir, lo que quisiste decir,
Es que si bien hablar de Isekai es básicamente hablar de fanservice, esta vez no vamos a hablar mucho de fanservice, vamos a centrar en otras cosas, ¿no? Porque no entendí muy bien lo que quisiste decir. Claro, vamos a analizar varias cosas hoy y eso va a implicar mucho el fanservice y cierto uso de fanservice, y eso también a veces requiere cierto análisis por un montón de cuestiones que hablamos hoy, que necesitamos ver, que por cierto también le anunciamos a la gente que nosotros vamos a hacer un podcast de fanservice general y un podcast también de un tipo específico de fanservice, que es el que siempre vamos a reconocer del típico fanservice del anime, que se condice con el ecchi, con el harem, Ahí, y sí, demás ahí soy cuestiones yo. que bueno, tienen... Ahí ese va a ser mi Eso terreno. No te vayas parezco- a notar que sigue de siendo hecho- el terreno de todo. Dicho así parece que soy un consumidor de anime pura de mierda, pero no, justamente me gusta encontrar el ecchi bueno, por eso tengo mucho que hablar de ecchi, pero este no es el podcast de echis, como es el podcast de Isekai, yo les quiero confesar antes que Vesco siga, de que yo de Isekais tengo muy poco, o sea, algún que otro capítulo de una serie por acá, algún otro capítulo de otra serie por allá, creo que muy pocos son los que vi completos o más de 3 capítulos. Entonces, estoy un poco en pelota yo. Voy a hablar un poco yo. Mi visión va a ser un poco más en general de lo que sería un poser del Isekai. Porque no sé mucho de Isekai. Entonces, bueno. Voy a seguirle un poco la corriente a Mezco. Y capaz con preguntas, capaz con afirmaciones que me da la sensación que es así el Isekai. Y otra cosa que decir, que para mí Digimon es el mejor Isekai que existe sobre la faz de la Tierra. Y eso nadie me lo va a discutir. No me voy a cansar nunca de ese meme. Nunca me voy a cansar. Me encanta siempre que compartas ese pensamiento, Drana, realmente. Igual no te creas, Drana, porque esta es también a la gente... Este es un podcast para entendidos, pero al mismo tiempo explicativo también para nuevos, porque realmente le voy a contar a todo el mundo lo que es un Isekai y también lo que implica. Así que, porque también creo que es la manera de verlo realmente. Y eso que hablaste de Leche, reafirmo. En cuanto al ecchi con gusto, yo también en ese sentido me siento un poco así. Y también, bueno, vamos a explayar muchos detalles, pero que también un poco los vamos a pincelar porque vienen conectados. Primero, y como no estará Lord Fresi, no va a haber Fresi recomienda, sabemos que posteriormente vamos a su recomendación, pero yo me voy a adelantar recomendando a un anime que se llama Welcome to the NHK. ¿Por qué menciono en este podcast de Isekai? Porque... básicamente, y en esto me vas a acompañar, Dranazo, me vas a acompañar a lo largo de todo el podcast porque vas a tener muchas cosas que decir. Perdón, Sí. ¿puedo Sí, por hacer, favor, ¿puedo Dranazo. hacer algo en espíritu de Santi? Sí. Ok, quiero decirle a la gente que Isekai significa, básicamente, Sekai es mundo y es un prefijo que se usa para decir dentro, entonces sería otro mundo o dentro de otro mundo la palabra Isekai, que es básicamente lo que abarca el género Isekai. Nada, eso, quería dar el datazo para darle un poco espíritu Santi a este podcast. ¿Sabes cómo te veo en ese momento? Siento como el Dranazo ahí hecho mierda con una mano y el reflejo de atrás de Santi en Jameja, porque haciendo ese dato, como el espíritu de Santi acompañándote en ese dato, pero ese dato fue potente como el Kamehameha de Gohan. Es importante ese punto que cuando arranquemos a definirlo, lo repaso. Primero cierro con esto de Welcome to NHK, porque los que voy a contar acá también lo vamos a repasar. Drana, ¿le querés contar a la gente que es un Hikikomori? Bueno, dale. ¿Sabes lo que Sí, es un Hikikomori? sí, obvio. Hikikomori básicamente, a ver, no, por ahí la definición técnica es otra, no tengo justo ahora la definición a mano, me agarraste un poco en pelotas. Me hubieses mandado un mensaje, un WhatsApp así lo buscaba. No te preocupes, simple. Pero así simple es básicamente No, pero creo que una persona que no sale de su casa y está todo el día encerrado con sus cosas. Puede ser manga anime, por lo general suele ser manga anime. Y que no tiene relación con el mundo exterior ni con otras personas. Lo que acá hoy, lo que es Latinoamérica y Europa, Occidente en general se le dice otaku. Allá en Japón otaku realmente no es un otaku, porque otaku allá en Japón es como decirte, tenés de muchas cosas, de la informática, de lo que sea, es como un obsesivo. Este es un extremo más y que sí.
y que ni siquiera sale de su casa y ni siquiera nada. O sea, es como que el olor a culo que hay ahí adentro, dentro de su habitación, es increíble. Realmente, igual con Twin Ichiki es la historia de esa persona, un hikikomori, que como tal, en el primer capítulo que lo vemos, es solo hikikomori. Todavía no tiene el resto de condimentos que contó Drana de lo que es, porque generalmente en Japón un hikikomori suele ser un otaku. Y un hikikomori es algo que pasa en la sociedad de Japón, y es el encerrarse en su casa y el no poder salir adelante de su vida. Y la premisa, igual con Twin Ichiki, es un hikikomori que planea, que tiene realmente un problema en la cabeza, que no puede salir de su casa y cree que todo el mundo es una conspiración y se queda adentro. Y Te una tiro chica... sí. Perdón, te tiro el dato y lo busqué. El término hikikomori se refiere tanto a la condición como quienes la padecen y fue acuñado. Es una condición, o sea, es algo ya clínico. O psicológico, mejor dicho. Y fue acuñado por el psicólogo japonés Tamaki Saito. Bla, bla, bla. El hikikomori puede describirse como una adolescencia que no tiene fin. Bueno, eso no fue muy útil. Pero bueno. Sí, no, lo de una adolescencia que no tiene fin fue útil. Este hikikomori tiene 23 años. Ahí está. Sato creo que se llama. Aislamiento Sí. social agudo. Aislamiento social agudo sería. Uf. De hecho, literalmente complementa significa bastante. eso. Literalmente significa eso. Wow, hikikomori literalmente significa eso. Sí. Tremendo. Y arranca ahí la premisa. Una chica que lo intenta ayudar a Sato, creo que se llama, a salir de ahí. Quiero decir que es un anime que lo recomiendo mucho porque cuando lo vi me tocó fuerte. Me tocó muy fuerte. Y porque es un anime realmente serio, que juega con el fanservice para contar una historia. Tanto que eso le da un punto en común con Evangelion. El hecho de usar el fanservice para atrapar y al mismo tiempo para desconstruir. Y lo gracioso, y acá me echo al Isekai, Como es Evangelion. que sí. Otro día explayo eso. Ok. Eso no, el usar el fanservice y el desconstruir el fanservice, eso es a lo que me refiero. ¿Me explico? Claro, No sé si lo porque cazás eso, básicamente Evangelion. sí, Evangelion agarra algunos clichés y los desconstruye. Clichés no, sino clichés de personajes. Bueno, ya se entendí. Claro. Y lo que apunta Hideaki Anno como autor, que se siente otaku y lo que le quería decir al mundo otaku y demás cosas, bueno, eso es un punto realmente fuerte con Welcome to NHK, que es una obra seria que abarca ciertos gags y también un guión extraordinario para abarcar ese mensaje que me parece importante. Y así como Evangelion me marcó, Welcome to NHK también me terminó marcando. Pienso que también cada otaku o seguidor de estas cosas tiene que ver Welcome to NHK. Y lo gracioso es que el Isekai... Después se escribieron en los comentarios así... Sí, porque... Sí, lo voy a hacer porque de verdad les voy a dejar, gente, el nombre de la serie. Lo pueden encontrar en cualquier lugar que si truchan el anime como yo. Les digo si está en Crunchyroll. Y se los recomiendo, la verdad, fuertemente. Se los recomiendo porque fue algo especial para mí. Creo que es una cuota importante a veces para uno si es seguidor de estas cosas. Creo que le puedo hacer bien o creo que es necesario, realmente hablando. Y la historia es divertida, porque estoy contando una parte seria, pero es una buena historia, Welcome to NHK. Es una historia seria y divertida. Lo gracioso es que en Welcome to NHK el Isekai es algo que está bastante presente, sin estarlo, porque todavía para ese momento no se popularizó. Y todos los componentes que construyen al Isekai están en esa historia. Entonces, lo primero es contarles qué es un Isekai. Y vuelvo con este Kamehameha del dato de Dran acompañado con el espíritu de Santi. Lo que él mismo dijo, ¿cómo era Dran? Si no la cago, por eso. ¿Lo de Isekai o lo de Hikikomori? Isekai. Así que básicamente significa en otro mundo, o sea que se meten dentro de otro mundo, que básicamente es la premisa de todos los Isekai. Básicamente esa es la premisa de todos los Isekais, es una persona que respawnea en otro mundo, que por lo general hay dos tipos de Isekai. Uno es el Isekai de reencarnación, alguien que muere, como acabo de morir yo en la introducción de Mateando, y respawné ahí con una waifu en otro mundo. Y otro es alguien que simplemente es llevado a ese Pará. Sí. Goku, cuando viaja al otro mundo, ¿se podría decir que entró Isekai? Pasa que ese justo es el mundo de los muertos. Pero si consideramos Pero a viajó Kaguya-sama de como cuerpo- waifu, sí. Pero viajó con su cuerpo entero.
Same. Goku también es de los primeros impulsores. del Es el Isekai. primer Kirito. Bueno, es el primer Kirito. Bueno, y también hablando justo de este Kirito, este emblema de lo que no hay que hacer a la hora de hacer un protagonista, ya que hablamos de Sword Art Online, por ejemplo, hay muchos isekais que en realidad no cumplen esta definición, pero porque cumplen con un millón de otras cosas que las voy a escribir ahora, terminan siendo catalogadas como isekai. Sword Art Online es un isekai también, El pero en mejor el anime del caso mundo. de del mejor anime del mundo, es que Kirito literalmente va a un mundo de un videojuego, no va a otro mundo, va a un mundo de un videojuego que no existe, es virtual. A menos que, bueno, nos anticipemos al podcast de Ghost in the Shell y nos pongamos ciberflasheros Bueno, y empezamos a decir que es real y que no con la tecnología, ¿no? la mayoría de los isekai que yo vi, la gran mayoría creo que eran así. Y te hago un repaso rápido. Después si querés explayamos más y nos metemos No, más en hacelo, algo. vamos a hacer repasos y Pero, hacelo, sí. A ver, bueno, Sao no lo vi entera, vi los primeros 3 capítulos. Los 2 primeros están buenos, los 2 primeros me gustan. Después es como que baja un poco el nivel y es como... y lo dejé. Y bueno, es esa premisa. Después hay una que es vieja, no me acuerdo, creo que era como Hackers o algo con hack era. Me suena a mí también, creo pero que es lo estaba leyendo vieja, ahora, sí. es vieja. Y también es Sí, se mete en por un eso, juego. ¿no? Esa la empecé, igual no la terminé. Como les digo, yo lo Isekai es como que lo toco y nunca me meto. Qué mal que sonó eso. Mm. Después, No Game No Life, que se meten adentro de un juego, si no me equivoco. Ahora no me acuerdo bien. Ese sí, lo vi bastantes capítulos. Creo que es el único que me gustó hasta ahí nomás. Después profundizamos más si querés, porque No Game No Life sí quiero hablar. Sí, lo vamos a poder repasar, de hecho, después si crees. Y ¿cómo se llama este? Bueno, y Overlord, que Hack también... me dijiste. Hack, sí, Hack, puede ser Hacker, algo así era. Porque lo tengo acá de los que... Ah, mira. Ah, qué boludo. Sí, sigue hablando, por favor. No, sí, bueno, después Overlord, que la verdad vi los primeros 6 capítulos y me reaburrí. Supuestamente en el mundo del anime es buenísimo, que no sé qué. Después voy a decir por qué me aburre el mundo, los isekais en general. Va un poco atado a esta cosa, pero bueno, estoy haciendo un repaso ahora rápido de los que vi son de juegos. Bueno, Overlord también. Y bueno, el otro que, si bien siempre lo digo en meme, técnicamente sí es un isekai, que es Digimon, que ese sí no es un videojuego, pero cuenta como isekai, que creo que ese es el único que no es por videojuego. Que ya viste. Bien. Muchas cosas importantes acá dijiste de lo que te pasa en Isekai. Creo que es algo que va a ir atado a la conclusión de este podcast. Estuve investigando las verdades muy del 2002. Me llamó la atención, igual no lo repasé. Pero varias cosas que acabamos de abordar, básicamente, son cuestiones que, primero esto, la introducción del videojuego, porque ¿qué es lo que compone a un Isekai? Porque vamos a hablar tanto de sus elementos como sus apariciones y de dónde arrancó, que es lo que acabamos de conversar. Es primero el RPG. El hecho de, tanto por un lado, el concepto de un videojuego y el otro que sea de un videojuego del tipo de RPG. Porque RPG es como que era role player game, no me acuerdo, role play game. Bueno, el que sabe de RPG me va a querer matar por lo que acabo de decir. Hacete de Santi, pero la cuestión es eso, es el irse a un mundo de fantasía, de fantasy específicamente. Ya se hace tipo Tolkien, hay un tipo Dragon Quest, valga la redundancia, que es un videojuego, un anime. Supongo que tendrá un manga también, que mano del artista de Akira Toriyama en cuanto al dibujo requiere Dragon Quest. Tiene que ver con un mundo de fantasy y también a veces el concepto de videojuego, al punto que algunos isekais tienen que ir a la hora de irse a literalmente tratan de jugar un videojuego y introducirse. Y hay otros que no, que realmente van a un mundo que es como si fuera un MMO, como el que conoce el Imperium. Bueno, es como que vos te mueras y respawnes en Imperium, o más que decirle el Imperium, digamos el Diablo, porque realmente el AO, el Argentum Online, es una copia del Diablo literalmente argentinizado para argentinos. Es eso. O World of Warcraft, es como... Tíramelo, por favor. Sí, RPG significa Role Playing Game. O sea, juego... Bien, no está juego de tan jugador de rol. de rol.
Exactamente, es un mundo de rol o de calabozos y dragones, para ser más clásico con nuestro idioma. Es llevarse a ese mundo en específico. Eso es un punto fuerte a la hora de hablar, porque el 90% o el 95% del isekais, como isekais puros, como los isekais modernos, tienen que ver con eso. ¿Por qué pasa? Algo que difiere, primero, antes de eso, otros elementos que son los que tocamos, que vamos a explayar en otros podcasts, son el ecchi, que lo acabamos de mencionar, el harem, que siempre vienen conectados, el harem y el ecchi en la mayoría de los casos. El harem, como lo dice la palabra, es el hecho de alguien rodeado de intereses amorosos, que son un joven que es rodeado de intereses amorosos que son arquetipos femeninos. Sí, igual el harem también puede ser el harem también puede ser un género, una comedia romántica en sí, o en un género en sí. Claro, exactamente. Harem, de hecho, es un género sin realidad, o a veces es un subgénero. En realidad creo que es menos un género, pero también terminó formando como género, y eso pasó con el ecchi también. Depende, es como el ecchi. El ecchi, que de hecho van de la mano también. El ecchi también puede ser un subgénero, o sea, puede ser un subgénero o puede ser un género en sí. Aunque ahora que lo pienso, la gran mayoría de los harems por lo general son echis, así que... Sí. Por eso. Pero es algo que lo vamos a explayar bien en otra cosa, porque hay toda una vuelta de tuerca con estas cosas. Porque todo viene hilado, el ecchi y el harem de la mano, y otros conceptos también vienen hilados de la mano. Las novelas visuales, como juegos, las novelas interactivas, el hecho de que alguien tiene rutas, una historia que tiene distintas maneras de jugarse a nivel, jugar una historia con ilustraciones que tienen distintas rutas, que por lo general, sí. Un día tenemos que hacer un podcast de novelas visuales. También, ven gente, cada ítem que compone el isekai que vamos a mencionar tiene su explayamiento. El ecchi, el harem, porque hay muchas cosas que están atadas, porque en realidad a veces se ve un harem solo como un harem y a veces es un ecchi, porque un harem no siempre tiene que tener un ecchi no siempre tiene que ser harem. Hay un montón de cosas mezcladas acá. El ecchi, por si no lo mencionamos, tiene que ver con la parte erótica, que está muy vinculada con cosas que a veces quiere mostrar el ecchi básicamente es japonés. Ecchi literalmente es erotismo. Erótico, no sé. Exactamente. Las novelas ligeras, que son libros que son libros que están hechos específicamente para ser fáciles de leer, por eso se hacen ligeras, y que porque son fáciles de leer, pero no suelen ser tan largos siempre, no pueden pasar más de 200 páginas aprox, y llevan acompañadas de ilustraciones que siempre, como pertenecen al género del mundo del manga y el anime, son ilustraciones de ese tipo de género de dibujo. Sí, bueno, pero ponele... es un poco trampa, porque sí, está bien, son novelas ligeras, pero ponele SAO. SAO, el mundo de las novelas, tengo entendido que son como 6-7 libros, que ya se hace un libro... 20, 30, sí. Sí, se hace un libro bastante grande y tiene muchas ilustraciones, tiene portadas y eso. Tiene 3-4 ilustraciones como mucho. De hecho, las ilustraciones postas están al principio y al final y un poco en la portada. Pero después las ilustraciones son muy flojas y en blanco y negro. Tengo un amigo un conocido, que siempre me defendía a SAO. Siempre me decía lo mismo. Me decía que SAO, el anime, las 2 primeras temporadas soy una verga. Pero que... Esto no sé, son palabras de él. Yo no pongo las manos en el fuego por SAO jamás en mi vida. Pero... Nadie lo haría. Pero que... Son 2 de frente. A partir de la 4ª novela, una cosa así, la historia tomaba una profundidad muy adulta y muy buena. Según él, no sé, yo no sé, pero eso. Yo la tiro el dato. No, es mentira, porque yo cada tanto hace tiempo cuando mostraba SAO me rodeé un poco las novelas y después me rodeé lo que ya fue adaptado, porque si hiciste 4ª o 5ª novela ya fue adaptado eso, y no, es mentira. O sea, pasa que es así, a veces cuando uno lee una novela ligera tiende a pensar, porque como ocurre en la mente de uno y tienen que pasar cosas fuertes dramáticamente, a veces le da ese trasfondo, pero en realidad son cosas que hacen que parezcan. Eso tiene que ver con un concepto de estilo sobre la sustancia, que es algo que va a aparecer fuertemente en los isekais y cosas que pasan con respecto al anime, porque todas estas cosas que estamos mencionando, harem, ecchi, novelas visuales, novelas ligeras, los tipos de fanservice, son cosas que están demandando hoy en la actualidad del anime fuertemente, popularizándose en un momento en el que el anime ya es popular, porque ya está muy presente en el occidente,
Y este concepto de sustancia sobre estilo sobre la sustancia es lo que va a parecer fuerte en lo que vamos a criticar del Isekai, del grave problema que tiene el Isekai. Y el último ítem que complementa lo que estoy diciendo, que es parte de otro concepto, es esto del slice of life, que se popularizó en estos tipos de obras de harem, ecchi, también como género a la hora de Historia de vida, contar algo más en cotidiano, pero en realidad en gringo es historias de vida, o como dicen los gallegos, recuentos de la vida. Ey, Y- ojo, es de mis géneros favoritos. Ojo que lo vayas a decir el code es. Susumiya Haruhi es mi anime favorito junto a Evangelion y es un slice of life. Bueno, Con eso te dije mucho. Pum lo y amo. es una novela ligera, que es un slice of life, y Haruhi, de hecho, amo a Haruhi, pero por culpa de Haruhi las novelas ligeras se volvieron realmente populares. Porque es la madre de las novelas ligeras a modo de... Como Dragon Ball Shonen en el manga, bueno, es igual a Haruhi. Bueno, de hecho. Y Slice of Life. De hecho. También ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo es? Yo digo Slice of Life, yo digo eso. Slice of Capaz lo estoy life. pronunciando mal. Slice of life. Bueno, historias de vida. De hecho, me gusta cuando se meten en Vito Corleone. en otro tipo de historias. Como por ejemplo, y por ahí. Esto spoileando un poco del día que hagamos de Boku no Hero, pero para dar un ejemplo. A mí, el arco de Boku no Hero, en el que es tipo un concierto. A mí ese arco, yo entiendo que a la gente no le guste porque están buscando shonen, pero a mí ese arco me encanta porque tiene un espíritu slice of life que lo amo, porque amo ese género. Pero bueno, ya lo voy a justificar más el día que hablemos de Boku no Hero si quieren, pero nada, quería dar ese dato. Lo cierto es que también, hablando de Slice of Life, Haruhi es un Slice of Life que parió el Slice of Life que siempre vamos a ver en estos últimos años y que están popularizados al día de hoy porque cumplen un poco, porque no es para nada harem, Susumiya Haruhi, pero cumple con eso y cumple con siempre, porque como es cosas de la vida, es dentro de la vida de un estudiante japonés de secundaria. O de preparatoria, para ser exactos, en Japón. Pero ese tipo de Slice of Life es algo que, si no está como esencia, está presente, pero de la manera negativa que vamos a explayar en Isekai. Todos estos ítems son los que nutren, complementan el concepto de un Isekai, porque siempre, en el 90% de los casos, vamos a plantear a un prota de probablemente 15 años, a veces puede ser un poco más, quizá un poco menos, ¿por qué no? Llevado, como dije anteriormente, a otro mundo, a un mundo de fantasy donde se va a rodear de arquetipos femeninos que lo van a bancar hasta la muerte, incondicionalmente, y también sus sentimientos, según lo que pase, a pesar de que con un cierto sentimiento de Slice of Life, del que ya contaminó de mal modo de todo lo que se sacó de lo peor de un Slice of Life, un ecchi y un harem que ahora que no son malos, sino que han sacado lo peor de eso y es que han popularizado hoy el mundo del anime. Y lo último que quiero decir fuertemente es su uso, que es lo que vamos a estar explayando todo el podcast, y ahora sí comienzo con un caso de un Isekai, es la fantasía de autoinserción. Ah, es Slice. Porque Ahí está, entendí. No sabía cómo se escribía. No sabía cómo se escribía. Es Slice. Ok. Entonces es Slice. Es Slice of Life. Slice. Sí, Slice. es Slice. Slice. Slytherin. A ver, vamos a decirle a Google cómo se pronuncia. Slice of life. Slice of Life. ¡Opa! Quiero que esa sea mi waifu en este podcast. Todo el RPG, el fanservice del que hablamos, el harem, el ecchi y el Half-Life, y cosas que se ven en las novelas visuales y también en novelas ligeras, todas cumplen y se conectan por el simple hecho que son las máximas a la hora de lo que es una fantasía de autoinserción, y por lo general la gran mayoría de estos isekais suelen venderse primero como novelas ligeras, porque las novelas ligeras son las que más calzan como medio dentro del mundo del manga y el anime como fantasía de autoinserción. Básicamente todos estos puntos, porque la gran mayoría de isekais empiezan como novelas ligeras. SAO, y ahora voy a empezar a mencionar varios de estos. Sword Art Online, Re:Zero, uno que es más popular, uno de los populares de ahora, ese No lo Game No ese- Life, Ese lo justamente. quería ver. Ese lo quería ver.
Ese dicen que es bueno, vi unas partes, tiene partes interesantes. He escuchado que no es realmente malo per se. No, es que Tiene cosas interesantes y Re:Zero. Es que yo personalmente fue como. Sí. O sea, lo había visto así un par de veces. Eso ya un par de años igual. Lo había visto así un par de veces. En general sin imágenes y qué sé yo. Y dije, oh, parece lindo, qué sé yo. Cuando me enteré que era un Isekai. Como, no les voy a mentir, yo tengo un prejuicio hacia los Isekai. Fue como otro día. Y bueno, y así lo pospuse hasta hoy. No está mal que hayas hecho ese a ver, mejor dicho, el prejuicio es lógico. Ya al final de este podcast va a haber el ranteo, gente. A ver, no está Porque bien, se no tiene está que bien rantear igual, todo lo que ojo. vamos a tratar. No está bien tener un prejuicio entre un género, porque dentro del mismo género podés encontrar cosas buenas. Claro, Pero bueno, me pasa, qué sé yo. nunca se juzga un libro por una portada, y también el hecho de que siempre ha visto esas vueltas de tuercas con ciertas cosas. De hecho, ¿qué pasa? Como el Isekai se está popularizando, están empezando a adoptar cierta jerarquía. Entonces, por ejemplo, Re:Zero no es relativamente malo. Un Isekai que, por ejemplo, si querés está mal calificar por números, porque no tiene sentido, pero para usar una escala de números, un Isekai contemporáneo de ahora es que ya tuvo está por salir la segunda temporada y la tercera también está confirmada. Está Tenoyuya, el héroe del escudo, es un Isekai que cumple 6-7 puntos. Voy a hablar de Tatenoyuya, voy a decir ciertas cosas. Kauto Hero, un Isekai que realmente a mí me gusta porque es súper simplón, pero al ser simplón no tiene tanto contenido de todos estos géneros, ítems que estamos hablando, y no cumple tanto con el fanservice o la autoinserción, porque básicamente lo que tiene es que su historia funciona porque tiene mucha comedia y cumple con la comedia. Pero es de poca monta también, pero lo banco, recomiendo Kauto Hero, por decirlo de una manera. Y está este Isekai, que es el que voy a hablar como un caso de Isekai, y lo que me pasó a mí, que es Mushoku no Tensei, un Isekai que recién acaba de salir ahora, que ya tiene 23 novelas. Mushoku no Tensei. Gente, o sea, son novelas ligeras, son simples de consumir, pero como dijo Drana, como son franquicias, están plagadas de 20, o sea, tienen como 20, 30 tomos, si son populares, por ejemplo. O sea, se alargan como si fueran un shonen o un anime. Y voy a hablar de, por ejemplo... Drana, ¿vos viste Zero no Tsukaima? No entendí. ¿No te suena? No Zero entendí. no Tsukaima, un Isekai. Ah, no. Zero no Tsukaima. Ok, No. ok. Es un Isekai del 2000 y pico. Es uno de los primeros animes que vi cuando empecé a mirar anime por internet a los 15 años, te lo voy a decir. Y es esto, es un pibe que de la nada, así como les digo, gente, por la calle, así, medio otaku, es el pibe de 15 años, porque siempre vamos a hablar de un protagonista que se tiene que, el otaku consumidor se tiene que identificar, tiene que ser él para identificarse. Un pibe que probablemente no le ¿Me haya dejás? bien en la vida, en su vida social, y que no, que otaku, sí. Digo, ¿Me que sea dejás otaku, sí, y otras cosas, o gamer. ¿Me dejas hacer una aclaración? Con respecto a las novelas ligeras. Sí. No, Sí, que te pregunto. las novelas ligeras, si bien en su gran mayoría, como dijiste vos, son de Isekais, que eso es lo que suelen adaptar, me gustaría hacer, si bien es algo obvio, pero me gustaría hacer un poco el apartado de que no siempre son novelas ligeras, que a veces tenés series como que son conocidas, como por ejemplo Toaru, o Nise Monogatari y esas cosas que no tienen nada que ver con Isekai y nada, que también tienen su lugar en el mundo No, de la no, novela. No, de hecho, capaz, claro, como lo tiré muchos datos, quizás no lo pude explicar bien. De hecho, antes de que el Isekai ya se formara como un género oficial, los promotores de las novelas ligeras, que el gran promotor fue Haruhi, porque ya existían desde antes, casi se me ha el televisor a la mierda, empiezan a veces como harems o como slash life harems o demás, con cierto contenido ecchi, y se empezaron popularizando como novelas ligeras, como es el caso de, por ejemplo, Monogatari, entre comillas, que tiene una gran historia, porque no siempre son malos. A veces son como Monogatari y Haruhi. De hecho, no es casualidad que sean las mejores novelas ligeras de la historia hasta ahora, o hasta a veces no Monogatari. siempre cumplen esos cánones, como Durarara. Monogatari para mí es. Novelas ligeras, te estoy diciendo. Sí, por eso. Es tremendo. A ver, no sé, nunca leí la novela de Monogatari, pero sí. Es No, como yo tampoco, pero el anime es extraordinario. Sí. De hecho, lo que hacen en el anime es una locura, es impresionante.
Y Zero no Tsukaima es simplón, ahí viaja Sato, ahí, o sea, no, Saito se llama el chiquito, y aparece en un mundo fantasy donde respondió en una escuela de magia literal, como si fuera Hogwarts, y es como que una maga tenía que invocar su mascota, que era su mascota de maga, es parte de la ascensión de la escuela, ella es una maga inhabilidosa y justo lo convocó a él, en vez de convocar un bicho mágico. Y ese sería su interés amoroso, pues arrancarían otros, y es un harem, y hay y más cuestiones, y todo en un mundo de fantasía, y el pibe empieza a usar un arma y empieza a pelear, que esa arma es una espada. Eso es un isekai. Pero ¿qué pasa? Como era de los 2000 tirando para 2010, en ese momento, Seron Tsukaima, por ejemplo, era catalogado solo como harem. Y uno veía, bueno, es un harem que tiene cosas de RPG, de videojuego, pero no era catalogado por isekai. Porque lo cierto es que hoy en la actualidad, ya al haber abarcado tantos isekais, es como que ya se convierte como género en sí el isekai. Porque, por ejemplo, se dice, que cuenta Inuyasha como un isekai en cierto punto, y en realidad no pertenece a ese género. Pero Kagome es trasladado a otro mundo, que en este caso es el Japón del pasado, donde existen los monstruos mitológicos de Japón, o se juega con la mitología japonesa, por decirlo de alguna manera. Es verdad. Pero siempre se dice que en parte es un isekai. O este chiste que hace Dranazo con Digimon, como un isekai. O lo que dijo es como decir, son un complemento. Y lo gracioso es que acabo de leer hace un rato. Hunter x Hunter cuando fue el mundo del Sí. videojuego. Ese es otro gag que tuvimos. Y lo cierto es que si lo pensás, a ver, porque cualquier cosa que implique con la trasladación de alguien de un mundo a otro, un mundo fantasioso, Alicia en el País de las Maravillas, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con eso? O les cuento más. Algo parecido a lo de Alicia es que un shoujo clásico del siglo XX, de una chica que respawnía en el antiguo Egipto y se convierte en princesa o algo así, sería como en esta industria. Man, a mí también me re dio a Yu-Gi-Oh! Eso, boludo, fue re loco. Por cierto, el otro día me enteré, no tiene nada que ver, pero el otro día me enteré que el anime de Yu-Gi-Oh! El que nosotros vimos, está modificadísimo los diálogos, boludo. El primer villano, que yo lo recordaba como un villano súper genérico de yo soy malo porque quiero ser malo, tipo lo censuraron. En japonés todos los diálogos hacían referencia que el chabón quería una venganza por su familia, o sea, es otra historia. Ahora quiero ver Yu-Gi-Oh, boludo. ¿El pibe de Egipto? Sí, el pelo blanco, el malo ese que tiene cara de loco, no me acuerdo el nombre. Sí, me acuerdo. Bueno, tremendo. Sí, yo me acordaba de cuando lo vi de chico, que era un chabón que quería hacerse con el trono y que ansia de poder. Bueno, no, sí. Los diálogos están cambiadísimos. El chabón lo que buscaba era venganza hacia el faraón, que el faraón es la otra personalidad de Yugi. Sí. Y porque había asesinado a los padres, y tiene toda una re historia. Es como, ahora quiero ver Yu-Gi-Oh! En japonés, boludo, es otro manga. Hijo de puta, ahora yo también, boludo. Igual tiene sentido porque sé que después le hacen como todo un arco. Ay, se me va a caer el televisor. Le hacen como todo un arco de desarrollo en cierto punto o algo parecido. Se ve el pasado, eso es algo que me acuerdo de chiquito. Pero está, por ejemplo, esta historia de un manga de shoujo clásico de la chica respondiendo en este mundo. Es algo que después terminó, por ejemplo, promoviendo a otro autor de manga anime o solo anime de los 80 a crear que un adolescente respawnee en un mundo de RPG, donde se encuentra con ciertos arquetipos femeninos. En el 83, que olvidé cómo se llama, les digo ahora. Tsundere, Yandere, Outer World Don't Bean, algo así. Kudere. Kudere. Deres en general. Para que sepan que el Isekai no es algo. Sí, decime. No. Tenés delay, por eso me escuchás después. Sí, siempre tenemos delay, lamentablemente. Me encanta ese ruido de mate. Entonces, el Isekai no es algo nuevo, o más bien, siempre se le puede considerar a ciertas similitudes algo como un Isekai, pero no ser Isekai per se. Pero también han existido Isekais oficiales como los más puros que acabamos de describir. Pero lo cierto es que también hubo otro en el 99, que es ese Hack, que de hecho creo que Hack es un... No, Hack no, había otro también. Hack es del 2002 y hay otro que contaría como un Isekai de construcción, que eso sí no me lo esperaba, porque creí que hasta ahora no existían. Pero tampoco no me sorprenden, pero en los 90 está plagadísimo de animes de construcción, por ejemplo Evangelion. De hecho en el videojuego ya hay. ¿Querés explicar en el manga al ya público había construcción para los 90. ¿Querés explicar al público qué significa desconstrucción?
Porque la gente va a pensar que estamos hablando del machito deconstruido. Bueno, pero es el mismo concepto a la hora de poner a parir un concepto. Vale la redundancia. Como por ejemplo, claro, valga la redundancia, porque lo cierto es que, como dice la palabra, es eso, es desconstruir, por ejemplo, Evangelion, es la desconstrucción de un mecha, de un género mecha, que en realidad desconstruye un shonen, y también desconstruye ciertos elementos que son frecuentes en un harem, que es, por ejemplo, un arquetipo femenino. Rei Ayanami y Asuka son lo que sé yo. No, ahora cuando termines Sí, por con favor, sí, sí. ahora cuando termines con esto que estás diciendo, me gustaría hacerte una pregunta. Así que. Nada, termina. Sí, y la respondo y empiezo a hablar de lo que me pasó con Mushoku no Tensei. Dale. Y Rei Ayanami y Asuka son lo que se llamaría, porque encima esto ya empezó a culturalizarse y posteriormente, o sea, ya existían como arquetipos y se los empieza a nombrar. Hay como un millón de deres, como dijo Draco. Asuka es una tsundere y Rei Ayanami es una kudere, y serían desconstruir arquetipos femeninos, haciéndoles, no sé cómo explicarlo en la parte más concisa. O sea, aparecen arquetipos femeninos, pero en realidad están para que esos personajes hagan, el propósito de creación de esos personajes en Evangelion es hacer quedar como el orto a todos los arquetipos femeninos que existen en otros Los destruye, animes. o sea, a ver. Sí, mostrando ya sé sus dónde falencias. Ya sé dónde vas. Sí, básicamente agarra este arquetipo, que por lo general es un cliché, que no sé si el cliché viene de Evangelion o agarró el cliché que ya existía dentro de la sociedad japonesa, no lo sé, pero la cosa es que agarraba el cliché Claro. y lo que hace es darle más trasfondo, más historia y destruir, al final terminar destruyendo el cliché para generar un personaje complejo, básicamente. Claro, básicamente la desconstrucción se usa como en cualquier obra. La desconstrucción a veces se utiliza a modo de agarrar una serie de obras y mostrar sus falencias y dar una perspectiva más real y transmitir un mensaje más conciso al espectador. No De hecho, necesariamente. Evangelion, valga la redundancia, es realismo épico. No necesariamente a la No hora de necesariamente, o sea- puteada, pero sí para analizarlo, para O sea- masticarlo de una manera concisa. O sea, lo que básicamente haces al deconstruir es agarrar algo que ya está establecido y con conciencia de lo que estás haciendo, destruirlo. Véase, no sé, agarrar Con justamente fundamentos, claro. Evangelion, que vos vas y pensás que va a haber una serie clásica de mechas donde vas a ver un Gundam y te encontrás con otra cosa completamente distinta, pero bien hecha. O sea, tiene su fundamento. Claro, sí, sí. De hecho, el camino del héroe, Shinji, uno está esperando que Shinji evolucione, en realidad va para otro lado, que como estar evolucionando, evoluciona. Pero en realidad la obra pretende otra cosa. Pero bueno, hasta ahora no he visto a la hora una desconstrucción en el mundo del Isekai. Lo cierto es que parece que sí existió uno en los 90, cuando todavía el Isekai no existía oficialmente. Pero también en los 90, en el mundo del manga Claro. anime, estaba muy de moda la de desconstruir. Sí. Mi pregunta. Ay, sí, pregúntame, por favor. ¿Cómo se llama? Pasa que justo me vino. La pregunta es más relacionada con lo de la construcción más que con el tema de Isekai. Por eso no quería que se me vaya el punto. Vos viste School Days, ¿no? Decime. Sí, la vi. Bueno, ahí viene mi pregunta. ¿School Days cuenta como una deconstrucción de Slice of Life o cuenta como simplemente una mezcla de géneros? No, es una mezcla de géneros, te lo digo ya. ¿Una mezcla de género? Porque no desconstruye nada. Sí, es verdad. De una te lo digo, sí, porque no desconstruyó nada. Bueno, no, a ver, sí. Bueno, a ver, si no vos viste estás School esperando, Days, sí. vos estás esperando un Slice of Life. No, no te iba a decir eso vos. Y terminás viendo bueno, muchas cosas. Que, ojo, yo amo a School Days. Pero pasa por también. muchas cosas. Pasa de un Slice of Life a un romántico, del romántico pasa a un harem, del harem termina pasando un gore. Y entonces, por eso, de ahí venía mi pregunta. Pero bueno, nada, eso era una boludez. Seguí con tu. Pero pasa que School Days está atado a eso, a un Slice Life que al mismo tiempo es un harem, porque hasta ahí está todo compacto. O sea, la vuelta de tuerca aparece con el gore.
en School Days. Y es eso, es una vuelta de tuerca que se podría decir que en parte no rompe la cuarta pared, pero sí es una ruptura fuerte. De hecho, después lo llevaron al máximo lo que hace School Days, porque School Days no comenzó con una novela. O sea, Sí, empezó con un comenzó juego. con una novela visual. Por eso. O sea, con una visual, no una ligera, no un libro. Eso quería decir. Y lo cierto es que después una saga que se llama, voy a nombrarla como su primera adaptación al anime, Higurashi no Kokoni, lo lleva al máximo. Ah, no la vi esa. Ese tengo que ver. concepto. Nada. Y que juega también mucho con el arquetipo y demás. De hecho, lo exagera a propósito, demasiado a propósito para hacer lo otro. Volviendo al Isekai, lo cierto es que, bueno, hoy los Isekais modernos son un poco los mencionados, un poco ya empiezan a complejizarse, no complejizarse, pero a empezar a tener un poco de ayuda, porque muchos Isekais tienden a tener un guión súper flojo, una narrativa súper floja, un presupuesto súper flojo, conceptos súper flojos, todos atados por los fines de estas obras que tienen que ver con la fantasía de inserción, para que el otaku simplemente sienta que está viviendo lo que ve, no contar o vivir una historia. Esto lo voy a explayar y criticar en la conclusión. Y está... y ahora de a poco está tratando de tener un poco más de forma sin perder estas cosas. Eso se ve con Mushoku no Tensei o Tate no Yuya. En parte un poco lo debe hacer Recero, pero lo tengo que ver. Y también iba a comentar, y está por ejemplo otro que sí, por ejemplo, no llega a cumplir porque para mí es realmente malo con lo poco que vi, que es Konosuba. Y Konosuba es popular, y es popular con las cosas que te dicen que es cómico, y su comedia es malísima, no es como Cauto Heroes en ese concepto, por decirlo de alguna manera. Y ahora sí, les voy a hablar de Mushoku no Tensei. Pará, ahora que haces un corte, antes que hagas el corte, Sí. quiero iniciar una nueva sección. La sección se llama Curiosidad Rápida. Así como existe, Sí. así como existe ¿cómo se llama este? El Fresi recomienda. Yo voy a traer el Dranazo Curiosidades. O todavía tengo que preparar el nombre, pero no sé. Y mi curiosidad del día va a ser. Voy a hacer así, tipo de la nada voy a irrumpir a uno y voy a tirar la curiosidad. Va a ser en general. Pero esta vez me tomé la molestia que sea relacionado. Y es relacionado con Digimon. ¿Vos sabés por qué los Digimon, la gran mayoría, tienen forma de dinosaurios? ¿Por qué? Porque vos sabías que antes Digimon, lo primero que salió Digimon es un juego tipo Tamagotchi, que era literalmente una pantalla de 16x16. Entonces no tenían mucha resolución, entonces lo más reconocible que podían hacer eran dinosaurios. Y además le iba a llamar la atención porque a los chicos les gustan los dinosaurios, y bueno, básicamente por eso la gran mayoría de los Digimon son dinosaurios. Fin de la sección de curiosidades. Sigue, Mezco, con tu reseña. Wow, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Bueno, esta serie te la voy a contar y de paso puedes preguntarme lo que quieras de la serie porque voy a ser conciso y es un poco para divertirnos. Pero vieron que mencionamos. Bueno, yo me encontré con esta serie a fines de diciembre, ya tenía 23 novelas. Quizás se retrasó su estreno por COVID seguro, pero bueno. Y es la historia Salud. de un... Gracias. De un hikikomori, precisamente de 40 años, que fallecieron sus padres y él ni iba al funeral, sí, sin salir de su casa, y es un hikikomori súper otaku, gamer, lo que fuere, está todo hecho, baqueteado, hecho mierda, tuvo altos traumas en el secundario, tipo, le hicieron el peor bullying que te puedas imaginar, se lo hicieron a él y por eso se quedó como un hikikomori. Y lo fue a buscar los primos porque no estuvieron en el funeral, y el chabón cuando estaba ahí tocándose con una novela visual y le abren la puerta, lo cagan a trompadas y lo echan de la casa, y justo está caminando por ahí y no me acuerdo, creo que quería salvar a alguien por accidente o algo, y el camión lo pisa a él y respawnea como un bebé, o sea, reencarna. Pero, he dicho lo dicho, reencarna en un mundo de fantasy y literalmente reencarna en el momento en que lo paren. Que lo pare una rubia así, con toda pinta, porque sí, serían gente tipo europea. Y el pibe, ¿qué es lo que pasa acá? El chabón, o sea, su mente sigue siendo la misma de la de hace un rato, del hikikomori que era, pero todo, no es que solo conserva los recuerdos, o sea, conserva los recuerdos de su mente. Cuando el chabón dice, ¿dónde mierda estoy? ¿Qué onda? ¿Qué es esta gente? ¿Qué idioma está hablando? Que hablan un idioma ineligible que es de ese mundo.
No entiendo nada. Y primer gag de la serie cuando lo empieza a amamantar la madre, porque encima la mamá tiene unos magumbos que no te puedo explicar. Y dice, oh, tremendo sape. Y Qué raro. literal, así. Qué raro, me pregunto por qué será. Para no te lo resumir todo, voy a te resumir hasta las partes que solo aparecen las waifus. No se sabe el nombre de Hikikomori, pero lo nombran sus padres del Isekai Rudyat, que le dicen Rudy. Rudy, como bebé, una vez encontró un libro por ahí, empieza a aprender magia por su cuenta y empieza a practicar de a poco, y un día los padres se ven y ven que le va bien y le traen una maestra de magia. Ahí aparece su primera waifu, que se lo traen a la edad de los 5 años. Y traen una piba de magia de pelo azul, que esto, algunos datos aparecen después, pero los tiro ahora porque valga la redundancia, o sea, veo una chica que debe tener como unos 12 años y tiene el pelo azul, tiene el pelo azul porque en realidad es como una raza demoníaca, no es una humana per se, pero nosotros estamos viendo una humana que solo tiene pelo azul y ojos azules. Es una maga ya recibida, profesional, y que encima es como medio petiza a pesar de tener 12 años y como que la cargan un poco y no sé qué, pero lo cierto es que la chavana es una sabionda y en realidad tiene 40 años, y eso es algo de la raza. Por ejemplo, sus padres tienen 100 años y se ven como pibitos de 15 o de 12 también. Y esa es la primera waifu del prota, que hasta ahora solo es la maestra de él y aprende magia con él. Bien. Sí, me están hablando por la cucaracha, gente. ¿Quién será? ¿Quién será? Y sí, me pregunto en qué estará pensando el productor. Lo que sí, igual también si querés comentar cosas o reírte, podés ir acompañándome de a mosqueos, porque ahora te describo la otra waifu. ¿Qué pasa? Roxy se llama esta chica. Roxy termina de entrenar por un año a Rudyat. Rudyat ya es un mago OP tremendo. Raro, o sea, ya qué con raro. 5 años tiene una, pero ya listo, lo hago corta, gente. O sea, ya tiene casi el nivel máximo, ya dominó la magia, básicamente. Porque eso que ya está practicando antes y que supuestamente ya entendía cosas de videojuegos de que jugó antes. Y Roxy pierde la confianza, termina su entrenamiento con Rudyat y le dice Roxy que bueno, que no te puedo enseñar nada más y tengo que emprender un viaje para reflexionar ciertas cosas y seguir entrenando, y se va. Y Rudyat, bueno, se cae que, ay, pobre, pero bueno, y me enseñó todo, la banco a muerte, se quiere mostrar con un aspecto re noble de él. De hecho, Roxy en un momento del entrenamiento lo ayudó a, por ejemplo, hacer la aldea que no se animaba a salir de su casa. Rudyat por su trauma en Hikikomori, y un poco lo ayudó Roxy con eso, porque para hacer una pro final lo tuvo que llevar en caballo Roxy. Nada, cosas. Evolución forzada de Rudyat. Eso es lo que quería decir. Y... Rudyat le afanó la... Bueno, siempre me olvido cómo decirlo en argentino por culpa de leer tanto subtítulo, pero le afanó una braga a Roxy. Y así es simple, y es como que... es que no es exactamente el ataque. Sí, es una bombacha. Pero... A mí me gusta decirle Ahí panties. está. ¿Por qué no puedo decir bombacha? A mí me gusta decirle panties. Panties. En inglés. Así le dicen ellos, o sea, le robó la panties. Y a modo de gag, que durante toda la serie le vamos a ver, es que Rudyat venera eso porque para él, o sea el chabón al mismo tiempo le tiene unas reganas a Roxy. ¿Sabías que, ¡Ah, gente! la mamá de Emma se llama Panty? ¿Así? Sí, o sea, no está, o sea, en realidad tiene dos nombres. Tiene uno que Toriyama le dio en una entrevista hace mucho, que era Panty, y hace poco volvió a hacer una entrevista y le llamó Bikini. Nada, tiene dos nombres oficiales. Peor todavía. Igual ese personaje me pone como el meme de, ¿viste? Del pelado de la película esa de los egipcios que mira así con cara picarona. Bueno, así te lo digo. Qué raro, mezcla Gente, milf. el que... Otro día hablamos de cosas personales. Gente, hubo un podcast de Nopor y en ese loop... Pará, quiero antes de que lo digas, Sí. antes de lo digas quiero decirte algo, ¿ves? Vos no podrías ser un protagonista de Isekai, porque si no te van las lolis, no podés. Pero pará, está lleno de MILFs en este Isekai también.
¿Ah, sí? Ah, mira. Pero no tienen protagonismo, es verdad. No, pero no son waifus. Es verdad, no puedo ser un protagonista de Isekai, tenés razón. Mala mía. Eso me deprime por varias cosas que voy a contar ahora, Ey, porque ey, acá pero en no este sería Isekai tengo una funado. waifu que lo intenté. Ojo, hasta ahora no, o sea, estás a salvo. Mientras que todavía no vuelvas a la vida real, no te pueden funar ahí. Y lo cierto es que yo igual intenté tener una waifu de Isekai que lo intenté que sea Fresi. Después ya voy a ¿Qué? intentar cómo es que intenté que Fresi ¿Qué? sea mi waifu. Ya lo voy a contar. Pero en el podcast de Nopor ven a un chico con una llama iluminando una habitación y ven a una chica que se está, voy a decir solo eso, que se está tocando. Esa chica es Roxy y ese chico es Rudyat, que es el Hikikomori de 40 años. ¿Qué? ¿Para qué? Sí. Sí, en un momento Rudyat, que le estaba Tiene- escuchando porque los viejos cogen fuertemente... ¿Te explico el contexto de la escena o como quieras? Sí, dale, dale. No, el contexto de la escena no me interesa tanto, me interesa más el tema de... Igual es algo que hacen los Isekai, ¿no? No, iba a decir, tipo, es un pendejo, pero claro, es un Isekai. Claro, o sea, el pibe, o sea, la encuentra ahí y después se va. O sea, la chabona no se dio cuenta. Porque la chabona estaba ahí contra la puerta o pared del cuarto de los viejos que estaban agachando fuerte y se estaba tocando. Y Rudyard iba a ir a caer mientras cogían para joderlos porque se quiere aprovechar que es un chico inocente y decir, mamá, papá, ¿qué están haciendo? Así solo para aparecer ahí porque es un pervertido de mierda y justo la encontró ahí. Dijo, bueno, no lo voy a joder a Roxy, me vuelvo. Claro, hizo eso. O sea, en parte lo respetó, pero... Usted me entiende. Pero bueno, Roxy se va y lo cierto es que Rudyard, ya con 6 años, está por ahí Anime de y un día se calidad. encuentra... Anime de calidad. Y Rudyard también es el chico que están ustedes viendo ahora mismo en el loop, sentado a la derecha, que está viendo todo el tiempo a la muchacha que está a la izquierda y que está viendo a la derecha a esta muchachita de misma edad, una pequeña elfa que se llama Sylphie. Rudyard después se encuentra con esta chica elfi que la salva de un bullying o algo así. La chica tiene una autoestima bajo porque cosas, historias escritas que tienen que ver con el pasado de ella o con el trasfondo de ella y se hacen amigos. Y obviamente lo banca Rudyard tremendo y ella ya podría encaminarse a ser una futura waifu del tipo medianamente sumiso y calmo. Y lo cierto es que Rudyard al principio cree que ella es un chico. ¿Puedo hacer una pregunta? Y se hace amigo de él. Te contesto, sí. Sí, no te tomes a mal lo que ves. ¿Qué querés llegar con esto? Ah, sí, me desvié mucho con todo esto. Sí, no, de hecho creo que lo puedo cortar acá. Me hiciste bien con esa pregunta, porque al final no voy a llegar a simplificarlo y se entiende. Como verán, gente, vieron muchos ítems de esto. Perdona si te corté algo que no era mi intención. No es importante. No, pero es mejor, Drana. Es mucho mejor. Porque así puedo estar 20 minutos más y no va al caso. Ya se entendió, chicos, con Sylphie y con Roxy se entendió. Realmente, con la muchacha que está aquí. Ah, por cierto, Sylphie es mi waifu, así. Cuando la vi, esto es capítulo 4, dijo, esta es mi waifu. Y esta es la waifu que quería transformar en Fresi. Justamente, Sí, yo no entendí. Tipo, o sea, yo vi que estabas contando la historia del anime, pero no entendía qué era lo que quería llegar. ¿Qué es lo que querés llegar con eso? O sea, ¿qué es la conclusión o el ítem? Todo lo que te conté son los puntos importantes de la historia. O sea, no hay nada salvo al hecho de que Rudyard a veces va evolucionando su personalidad de Hikikomori. La historia realmente no tiene... Y eso que hay escenas fuertes, porque otro día, momento, conoce a otra waifu y la tiene que salvar de un secuestro por un plan que a él le salió mal, por ejemplo, y tiene que usar la magia, estuvo al borde de la muerte, bla, 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 bla. A pesar de que sigue teniendo 7 años y él soluciona toda la situación con la magia. Si bien pasan situaciones complicadas, la historia no tiene... ¿Vieron lo que me acaba de pasar y lo que me cortó Dranazo? No tenía curso lo que acabo de decir. No tenía conclusión. O sea, no tenía chiste. Solo pasaban las cosas que tenían que pasar, básicamente, para
que un otaku como yo viera la historia. Tanto que cuando yo vi a este muchachita, porque pasa, yo vi a esta muchachita y me parecía, wow, qué lindo personaje, qué lindo diseño. Estoy seguro que después obviamente va a crecer, porque es obvio que va a crecer, y va a ser una waifu posta de Rudia, porque todavía no se volvieron waifus oficiales. Y en los comentarios es lo que me dijeron cuando iba al cuarto capítulo. Y entonces, ¿qué hice? Me dijeron en los comentarios, me dijeron que Rudyard más tarde va a ir a una facultad y se la va a encontrar a Sylphie, de vuelta no la va a reconocer porque ella cambió y de vuelta va a creer que es un pibe. O sea, tu punto es que básicamente es una historia que o sea, su fuerte como Isekai, o su debilidad, lo puedes ver como lo quieras ver, es básicamente el verla por inercia más que por una conclusión de historia. Ver el día a día de ellos. Exactamente, o sea, no tiene ni siquiera el fin de contar la historia, realmente, sino simplemente consentir. Entonces, ¿qué pasa? Es lo que yo entra fui más o menos. porque quería ese arco. Sí. Es lo que entra más o menos el tema de. Bueno, por ahí lo toquemos más cuando hablemos de fanservice en sí, pero eso es básicamente un fanservice. Es contentar al espectador. Fanservice. Es fanservice puro. Exactamente, es fanservice puro. Y es un fanservice que es elaborado, realmente. Y ya voy a contar por qué. Y yo, ¿qué pasa? De cebado fui al manga. Porque el manga cubre ese arco. Y como me lo cortó por la mitad porque quería verlo, primero perdido y ya obsesionado en el verano, terminé leyendo casi todo el manga. Y vi más cosas de la historia. O sea, va haciendo edito la historia. Y ahí terminé yendo a las novelas. Que yo no, salvo Haruhi, no suelo leer novelas ligeras. Y me pasé leyendo tomos, 2, 3, 4, 5 tomos, para ver todo el arco que tiene él con él y con otras waifus y otras cosas que él hace. Y yo tuve que cortar de esto. ¿Qué pasa, gente? Esto a mí un poco me fue como colapsando porque me consentía y buscaba lo que yo quería, que era no pensar, divagar, porque tenía un poco de tiempo y quería descansar en el verano. Y yo quería consentirme a mí mismo y quería eso, quería extraerme de la realidad un toque y descansar. Pero al mismo tiempo, como tengo códigos de artistas y conozco lo que es el fanservice, personalmente también, había tantas cosas que me hacía ruido al mismo tiempo que yo, para suplirlo, me hacía mi fanfic a la cabeza. Y yo llegué al límite primero porque estaba leyendo tantas novelas que estaba perdiendo mucho tiempo en febrero. Yo en febrero ya tenía que ponerme a estudiar y no lo hacía. Y me quedé hasta tarde leyendo novelas de Mushoku Tensei. Y agarré algo que ya me impidió seguir y lo aproveché a propósito, que es el hecho de que en un momento Rudyard se casa con Sylphie, que hasta ahí me cebaba, y después en un momento Rudyard va por ahí a hacer aventuras de rol, se encuentra con Roxy, vuelve con Roxy, y Sylphie, ya estando embarazada de Rudyard, deciden de alguna manera hablar con Sylphie para ver si Sylphie le da permiso a Rudyard de casarse también con Roxy. Y es lo que pasa. Y Sylphie encima no dice ni mu, es como que los banca. Sí, con el tema del fanservice, Sí, si bien esto lo vamos a hablar un poco con fanservice, yo he de decir por lo menos, porque como lo estás contando, como que estás diciendo que el fanservice en sí, ¿no? Porque es más, estás llevando es ver puro fanservice que te consienta, que ojo, tiene su parte de cancerígeno el fanservice para mí, pero yo no creo que siempre sea malo. Yo voy a dar un ejemplo, la dejo picando para cuando hablemos de coso, de fanservice, de podcast. Dale. Pero, por ejemplo, para mí, Fairy Tail es un buen ejemplo de fanservice bien hecho, que tiene falencias en otros lados. Pero a nivel fanservice para mí está bien hecho. Ya me voy a explicar cuando hablemos de fanservice. Esperá, que quería dejarla picando de decir que para mí sí hay fanservice bien hechos. Sí, de hecho es algo para empezar a debatir ahora, porque el punto es que a mí eso me hizo tanto ruido y tuve que dejarlo. Y eso que, por ejemplo, yo me gustaba Roxy como waifu, pero no podía seguir la historia porque es como decir, me rompe mi propia fantasía mental, me la rompió. O sea, es tan fanservera que rompió mi fanservice ya. Y la tuve que dejar. Que igual no es que la dejé, o sea, dejé esa parte de las novelas, porque por no poder leer y saber que eso me estaba desbordando mucho tiempo. Lo que más me comía tiempo en mi vida eran las novelas. Porque es más fácil seguir el manga, que sale una vez al mes y sale cada tanto un capítulo, que ahora sale la segunda parte de la segunda temporada en junio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué es lo que vi en Mushoku Tensei como obra? El anime y el manga y las novelas a nivel narrativo cumplen 100 puntos. Por ejemplo,
Porque ¿qué pasa? Mushoku Tensei como Isekai tiene una singularidad fuerte y acá es cuando hay que empezar a analizar el Isekai. A nivel calidad de arte, tanto el manga como el anime, pero sobre todo el anime, cumple al 100%. Mushoku Tensei tuvo un presupuesto fuerte. Todos los planos son muy buenos, la animación es excelente, los fondos son excelentes, los diseños están bien llevados a pesar de ser genéricos. Las seiyuu son particularmente buenas. Todos los seres humanos se las cumple y para contar lo que quiere contar es bastante bueno, porque muchos sekais, encima que son ese consentimiento, tienen un presupuesto bajísimo, todo está contado como el orto, la animación es malísima. Acá está muy bien contado, sin buscar contar una historia, está todo muy bien contado. Que es la parte de preparar una historia solo por el consentimiento, realmente hablando. ¿Te acordás que hablé un momento de un anime que se llama Tate no Yuya, que es otro isekai? Lo cierto es que Tate no Yuya también es otro que va a un mundo de videojuegos, esta vez con 4 flacos. Hay 3 personas que también son llevadas. Pero el punto es que en el caso de Tate no Yuya, Santi podría hablar de esto porque él también lo vio. En Tate no Yuya intentan, y voy a subrayar esta palabra, intentan contar una historia. O sea, está intentando contar una historia, un conflicto dramático, porque a veces se lo desarrolla el protagonista, porque se está desarrollando el mundo donde él está viviendo, porque hay como una profecía. El protagonista de alguna manera es un Chosen One y tiene peleas que son más dinámicas, porque en Mushoku Tensei también hay peleas fuertes, pero son más peleas fuertes desde la parte narrativa y de animación, pero no tienen como un conflicto fuerte esas peleas. En cambio, en Tate no Yuya sí la tienen. De hecho, Tate no Yuya, en esa parte de las historias, es un poquito similar al shonen. Tiene un poco de shonen Tate no Yuya en ese sentido. O sea, es dinámica, es un poco dinámica esa parte, eso es lo que quiero decir. Pero realmente Tate no Yuya no puede lograr contar un buen guión o no puede dejar de ser forzado en sus desarrollos, en todo lo que quiere contar, porque la prioridad de esa obra es el consentir, porque Naofumi, que es su protagonista, está rodeado de una waifu y tiene que estar atado en escenas que pasan con esa waifu, que no son tan sugerentes, pero están. Después en otra Loli que aparece, que en realidad primero era la mascota, que se transforma en Loli, que no andás a ver. Y también porque a veces a nivel mensaje no es muy esperanzador, no es muy positivo. Intenta ser positivo, pero no es muy positivo lo que le quiere dar al espectador, porque realmente tiene que bancar la mente tóxica de alguien que no quiere crecer, que muchas veces suelen ser los targets de unos otakus, que es no poder encarar su vida. Entonces, o a veces es querer consentir una parte del ego del enojo de alguien. Cuando viste, Drana, cuando estás, no sé, caliente con tu vida y todos son unos salames y a veces capaz no te pusiste a reflexionar algo que estás haciendo mal y por eso quizás no puede mejorar tu situación. Sí, sí, entiendo. Bueno, eso en alguien que le cuesta tener contacto en la vida es muy frecuente el enojo. Ese tipo de enojos que a veces está el típico gordo, no sé, otaku que rantea en los comentarios y después va y dice, mamá, ¿no me preparaste la chocolatada? Bueno, esa mentalidad es muy de la... me acabaste de hacer 1000 memes a la cabeza. Y mucha gente que es muy adentrada en ciertos consumos que implican el escape a la realidad, tienen esos vicios y es como si el autor de Tate no Yuya tuviera ese vicio o fuera consciente de que sus consumidores tendrían ese vicio, entonces apelan a un protagonista, un tipo de desarrollo que en realidad no es el desarrollo que debería ser. Y volviendo con Mushoku no Tensei, es que la diferencia es que por lo menos Tate no Yuya busca contar una historia con mucho consentimiento y el consentimiento es la prioridad, pero Mushoku no Tensei directamente, en vez de tener el consentimiento como prioridad, el consentimiento es la historia. Y ahora, antes de empezar a concluir y empezar a rantear, quiero hacer un paréntesis, donde te voy a invitar, Drana. Y el último balance que me queda de Mushoku no Tensei es que, por ejemplo, Tate no Yuya dije que 6-7 puntos y es como es. Lo cierto es que Mushoku no Tensei como obra también es medio 6-7 puntos, porque tiene mucho nivel a nivel narrativo, y lo cierto es que cumple a la hora de querer contarte, por más que no ni siquiera busca entretener realmente y contar una historia.
pero es a pesar del gran nivel y esfuerzo y trabajo que también lo tiene Tato Inuya, al buscar consentir no puede ir más alto. Y hasta ahora esos Isekai junto a Re:Zero, son los mejores Isekai que pudieron haber existido, de los modernos aunque sea. Pero ahora, Drana, te quiero llevar a unos pensamientos, unas reflexiones primero. Para vos, ¿cuál es el fin de una obra? Entretener, inconciso, responderlo sintéticamente también, porque esto requiere también todo un podcast y no es la idea. ¿Qué pretende una historia? ¿Contar un mensaje? ¿Entretener? ¿Transmitir una historia? ¿Qué es lo que busca notar el espectador? ¿Qué queremos consumir? Son muchas cosas complejas, ¿no? Pero es una pregunta medio trampa, porque hacerte la concisa depende de lo que quiera el autor. muy bien. Depende de lo que quiera el autor. Depende también de lo que quiera la productora, el estudio, la editorial o la empresa que financia cierto equipo de trabajo. ¿Verdad? Sí, por ejemplo, yo te voy a hacer un ejemplo conmigo mismo. Hay historias que tengo que no son para nada profundas y no las considero a nivel guión de las mejores, pero mi plan con ellas no es hacer una re historia, sino divertirme a la hora de dibujarlas o a la hora de hacerlas. Como, por ejemplo, tengo una que estoy haciendo ahora que es Aníbal. Y la verdad no me interesa mucho la historia, si bien voy a tratar de darle cosas porque tengo mis arranques de escritor. Tipo, a mí lo que me interesa de esa obra básicamente es yo plantearme hacer un cómic dibujado y con todas las técnicas, y no me estoy presentando. Por eso lo que voy es que depende mucho del autor. O sea, yo si bien no soy un autor que haya sacado cosas todavía, sí creo que soy un proyecto A. Como proyecto A, sí que considero que cada historia es de lo que quiera el escritor, como también dijiste vos, la productora o lo que... Ah, no, mentira, porque la productora lo que quiere es vender. Eso olvídate, lo que quiere el productor es vender. Claro. Eso depende de lo que quiere el autor, y el autor cómo logra concernir lo que quiere contar con la productora. La productora lo que quiere es vender. Muy bien, Drana, muy bien. Contaste todo en ese sentido, era lo justo y lo necesario. Hay muchas situaciones, como contó Drana. Las productoras lo que necesitan es venden un producto, y el autor cuenta una historia. O sea, para el autor es una obra, y para la editorial es o estudio o producto, productora más que nada, o editorial, es un producto. Entonces, a veces tiene que ver vender, y a veces, en la mayoría de los casos, más que transmitir algo, se busca entretener, porque el entretenimiento es rentable. Entonces siempre las obras de lo que sea, ¿no? De videojuego, película, cine, lo que fuere, muchas veces tienen fines de entretenimiento, que distintos son cuando suelen ser más independientes, que ahí pueden ser más puramente autorales, y como no, porque a veces se puede vender algo autoral, o a veces hay algo autoral que en realidad se busca vender a grandes rasgos, tiene sus vueltas de las tuercas. Existen estas cosas. Fíjense que nunca menciono los famosos caballos de Troya, que siempre nos cuenta Makoto, que son historias vendidas como productos que pretenden solo contar una historia para entretener, pero en realidad tienen un mensaje que transmitir, y que llevan en sí un montón de puntos a la hora de obra o producto sanos, para realmente invitar al espectador a sumergirse en una aventura y mandarlo a reflexionar y aprender algo nuevo, ¿no? En forma de entretenimiento, porque a veces pecamos de decir que todas las obras, porque muchas lo son, o muchos productos, solo véase nuestro podcast de reboots y demás, donde hablamos de eso, se busca vender, y solo se vende entretenimiento del más burdo, porque es lo que le alcanza a veces al espectador para ir al cine a divertirse un rato con los pibes y comprar la entrada y comprar pochoclos. No le veas ahí horas pochocleras. Pero también a veces, cuando algo está muy bien construido, realmente, a pesar de ser simplemente un producto, se lo respeta por ser realmente elaborado, ¿no? Véase Cobra Kai. No hay nada más pochoclero que Cobra Kai, pero nadie puede negar lo increíble que es Cobra Kai. Nadie. Excelente, voy por la segunda temporada y me parece. Oh, sí, papá. Bueno, mira, ese tiene mucho fanservice. Esa es la cuestión. Sí. Sí. Esa es una que tiene mucho fanservice, y está bien hecho. Y está bien hecho. Los fanservices se trabajan. De hecho, bueno,
Mushoku no Tensei al final no es un fanservice nicho, sino más bien un fanservice trabajado por lo que definí. Eso lo dejo ahí. Pero realmente, hasta también las horas de entrenamiento ya es lo normal que tengan un poco de fanservice. Por lo general las que son más peores tienen más fanservice. Y a veces hay obras que tienen mucho fanservice, pero realmente terminan siendo buenas igual porque son bien llevadas a la hora de lo que se quiere contar y transmitir. Véase Cobra Kai. Véase... No voy a seguir dando ejemplos, se entiende como obra audiovisual, no es necesario. Ahora, ¿qué pasa ahí? El fin del... Ah, sí, y te doy el aproximamiento. El fin... O sea, ahora, no es lo mismo y te dejo este ranteo, Drana, y complemento con lo que tengo preparado y damos la conclusión de lo que implica un Isekai, porque ya entendemos con todo este podcast qué es un Isekai, pero ahora hay que hablar de por qué carajo es este podcast y qué es lo que tiene el Isekai, porque ya llegamos casi más de una hora, al menos, y hay que entender esto del fanservice y el entretenimiento, porque no es lo mismo, y voy a sacar el fanservice porque lo vamos a explayar más adelante, y lo voy a llamar consentir. No es lo mismo el fin de entretener y no es lo mismo el fin de consentir, porque mismo lo que vos dijiste, Drana, es lo que le pasa, por ejemplo, a Akira Toriyama. Akira Toriyama, para producir Dragon Ball, lo único que tenía era ganas de eso, quería dibujar y quería entretener a la gente y contar una linda historia y punto, y se acabó, no había algo complejo en eso. ¿Está mal? No está mal, todo lo contrario. Veas y vuelvo y repito, nosotros dividimos a propósito lo autoral, el transmitir un mensaje y el querer evolucionar al espectador, porque eso está aún así más por encima y tiene muchas cosas ricas, pero no va al caso con lo de hoy. Y lo cierto es que realmente podemos sacar muchas cosas positivas también del entretenimiento, y el entretenimiento en parte también llega a ser arte. Pero llega a ser entretenimiento ya en cierto punto arte, porque no es lo mismo el fin de entretener, y también para alguien que pone la plata para la producción de ese artista, porque el productor busca generar un producto de entretenimiento para vender, no es lo mismo que el productor busca un producto de consentimiento que busque consentir, que ahí realmente en realidad no está entreteniendo, y eso también haga plata, porque eso también puede hacer plata. Pero ahí también hace que ya sea un tipo de producto diferente, porque están las horas que pretenden transmitir, prioritariamente transmitir un mensaje, las horas que generalmente son autorales, están las horas de entretenimiento, y están las horas de consentimiento, porque muchas horas de entretenimiento tienen consentimiento, pero recién están empezando al día de hoy, por capitalismo, muchas cosas, la existencia de obras que son puramente al consentimiento, más allá del entretenimiento. Empezá a rantear, Drana, que te voy a acompañar con otros ítems y cerramos. Sí, mi ranteo va a estar más relacionado con lo que dije al principio, porque quiero tocar dos series en especial y quiero unirlas porque son las que vi y básicamente son la conclusión que yo me lleva a tener este juicio y como esta idea que tengo si los isekais. En realidad tres historias. Que son Sao, No Game No Life y Overworld. No, Overworld no, era Overlord. Básicamente, quiero empezar primero con lo positivo que saqué de estos isekais para poder decir por lo negativo. Lo positivo es que muchas veces logran cosas entretenidas. Y dejémoslo ahí. No, a ver, que son llamativos. Si alguien está metido en el mundo de los videojuegos, capaz de estar, que hace los dos primeros capítulos de Sao, para mí en ese sentido cumplen mucho. Y por ejemplo, si bien yo vine a ratear un poco a No Game No Life y a Overlord, insisto, un poco injusto porque no terminé las series, no soy quien para rantearlos al 100%, pero hasta donde vi voy a dar un poco mi opinión. Y en general, con No Game No Life, lo que saco es que, a pesar de tener este estereotipo que tienen los isekais, que ya voy a decir cuál es ese estereotipo cuando rantee, pasa que quiero decir lo positivo, aún así, una vez avanzada la historia, logra ver desafíos reales para el protagonista. Algunas veces, no siempre, pero logra verlos. Y ahora, para poder complementar esta oración que acabo de hacer, para que no se está refiriendo, voy a rantear la parte que lo que me pasa a mí con los isekais, que es básicamente que hacen un personaje
un protagonista, mejor dicho, perfecto. ¿A qué voy con perfecto? Que lo sabe hacer todo. Es nivel 100 en el videojuego, o se pasó el videojuego antes, o es un puto genio. Y no le da... A mí personalmente, es como que me saca el gusto de verlo. Entonces, ¿qué yo? Tenemos Asado, donde el pendejo era un chabón que la tenía re dura. O sea, re dura me refiero de... Sabía hacer de todo. Sabía hacer de todo no, sino que estaba re OP el chabón a nivel de videojuego. Nada, me aburre, es como que no le veo un desafío real. El de No Game No Life, lo mismo, pero no es que el videojuego lo conocía, sino que el chabón era un experto en videojuegos, que cada videojuego lo aburría, y qué sé yo. Y que, es más, incluso llega a lo patético, para mí, de que, oh sí, mira qué bueno que soy, y en el primer enfrentamiento serio que tiene, gana por suerte, que es el del ajedrez, que es como, ¿dónde hubo estrategia ahí? El chabón ganó por suerte, no me jode, y lo peor que te lo quieren vender como estrategia. Igual, por eso dije que No Game No Life, por lo menos más adelante, sí genera algunos conflictos al protagonista, pero aún así tampoco muchos. Igual no la terminé, vi la mitad de la primera temporada, así que por ahí más adelante sorprende. Y después es Overlord, que el chabón también era el más OP del videojuego y se despierta y no puede volver a su mundo real, entonces sigue ahí, pero el chabón sigue siendo súper OP. Entonces, ese es mi problema con los isekais en general, que por lo cual me aburren y por lo cual siempre me da paja iniciar un isekai. El protagonista no tiene desafíos, el protagonista es lo perfecto. ¿Por qué? Porque justamente apelan a lo que dice Amesco antes de complacer al chabón que al pendejo de 15 años que lo está viendo y se quiere sentir que las levanta todas. Y a mí, personalmente, no me llegan esas cosas. A mí personalmente es como que yo veo un protagonista que ya la tiene clara desde un principio. Y es como, bueno, y ojo, puedes hacer un protagonista que la tenga clara desde un principio, pero generarle retos acordes a este chabón. Yo, por ejemplo, no sé, yo no vi este manga que a todo el mundo le gusta. Un manga... ¿Cuál? Ay, Dios. Tírame pistas. Seinen. Viejo. Sigue saliendo. Chabón repijudo. Ah, Berserker. Berserk. Yo tengo entendido que el personaje de Berserk es un chabón que está re OP, pero las circunstancias lo llevan a cosas que lo sobrepasan a pesar de que el chabón es re OP. Bueno, a mí los isekais no me pasa eso. Veo un isekai, veo un chabón que supuestamente es re bueno en el videojuego y los villanos o las cosas que aparecen son gente normal. Entonces no me genera ningún tipo de conflicto. Entonces nada, es como... me aburre, me termina aburriendo. Igual, insisto, estoy hablando de... esta es la visión de alguien que no está muy metido en el mundo de los isekais. Por ahí si conozco más isekais veo distintas cosas, veo distintas perspectivas. Y yo justo tuve la mala suerte de verme los 3 o 4 que son más o menos así. Pero bueno, es básicamente ese mi ranteo. Sí, como todos. Y nada, básicamente, capaz, insisto, estos tampoco los terminé, así que por ahí más adelante se ponían buenos. Pero bueno, me tenés que atrapar primero. Y ese fue el punto donde no me hizo el enganche. Y nada, ese es mi ranteo, si querés seguir desde ahí o contradecirme o lo que quieras. Mira, yo te voy a ser honesto. Me siento afortunado de que esto vaya a ser un dueto y que vos seas el que aparezca acá. No, pero no me estoy refiriendo por encima de Santi Ofrecio. O sea, me siento afortunado. De última, sí me siento afortunado de que vos estés acá. Me siento afortunado de todas las cosas que hasta ahora viniste diciendo. Porque me acabaste de dar el pie a todo. Todo lo que cuenta Drana básicamente es el problema nuclear, son los problemas nucleares del Isekai, en el sentido de los problemas de Isekai, o sea, de por qué no pueden llegar a ser buenas obras o obras mínimamente bien, salvo alguna que otra por distinto motivo, y también lo que implican más cosas negativas que positivas el Isekai en el mundo, realmente hablando, como obra y como producto también inclusive, porque hasta yo llegué a decir en ese podcast de reboot y de remakes que realmente si un producto realmente no llega a ser malo, termina siendo tan malo como un producto también a nivel comercial, a nivel económicamente hablando, también puede llegar a ser contraproducente ya. Es como decir, no puede cumplir bien ni una sola función. Y además de eso, o sea, puede llegar hasta hacerle perder a un inversor un dinero que supuestamente iba a ser una inversión segura, ¿entendés? Pero más allá de eso, realmente, y la parte importante es que a nivel espectador, no solo no le transmite cosas positivas a una persona,
a una masa de gente, le transmite cosas negativas el Isekai. Y ahí es cuando empiezo, ese es el problema fuerte. Al ser, pasan las cuestiones que marcó Drana de a ver qué agarro de todo, porque contó todo ahí, contó todo lo que quiere deshilachar en distintos ítems. Bueno, esto, un Garistú como protagonista, es ya el símbolo fuerte. El Garistú, ese que es lo que contó Dranazo como protagonista, es el póster de lo que implica la fantasía de ¿Qué significa Garistú? autoinserción, que es el hecho. ¿De dónde viene el término, sabes? Vino. Lo había explicado Dross en un video, pero me olvidé. Si otra vez recuperás el Espíritu Santo y me ayudás. Dale. Gracias. Y realmente es como si se está. Y encima lo que es más llamativo es que se está popularizando fuerte en Japón. ¿Por qué pasa? Esto que comentamos de lo que es un desarrollo, un conflicto, o algo que decir, o algo que transmitir para bien, aunque sea hasta en algo gamberro. Qué sé yo, de última en Tate Inuya lo hago porque, por ejemplo, el Tate Inuya también es un otaku que, es más, le pasaba esto a Naofumi. Ya sé qué es. El chabón creía. Sí, básicamente es una Merizuka. Merizu sí conocía el término, no Garistú. Básicamente es un personaje ficticio tan perfecto, incompetente que es irreal o es como que no te genera ningún tipo de nada. Sí, simplificado porque es mucho texto. Bueno, de identificación sí, de manera tóxica, ¿no? Pero sí, básicamente una... ¿qué le pasa? ¿Cómo se llama este? Capitana Marvel, bueno, Coso. Kirito. No me pareció tan. Bueno, sí, es Merizuka, Capitana Marvel, es verdad. Marvel es re Merizu, boludo. Bueno, Kirito es el. Kirito es el Garistú más grande de la historia del anime. En realidad hay gente que es más Garistú, pero la diferencia de Kirito es que. Kirito dije. Kirito, le queda bien, que Kirito. Es uno de los isekais más populares de la historia, no sé si es el más popular o el más exitoso, y encima es como decir, no es un anime que no tenga presupuesto ni tenga 2 puntos como porque encima la mayoría de los isekais ni tienen plata, ni tienen nada, son acabadas precoces los productos, porque no se siguen adaptando y se hacen así nomás, pero total no importa si se hacen así nomás, solo venden un toque y ya está. Sao, por lo menos, siendo un poco, pero al venderse un poco bien y a estar más o menos trabajado a nivel producción y tener ese tipo de protagonista, lo convierte a Kirito en el póster del Garistú más grande de la historia del anime, y es el ejemplo de lo que no hay que hacer con un protagonista. ¿Qué pasa con Tate no Yuya? Tate no Yuya, que a nivel arte llega a ser el mejor isekai a nivel evaluación de obra, a nivel artístico, que en realidad llega a ser a nivel obra 6 puntos, o sea, a probar, como decir, bueno, está bien para ver y listo. Es el hecho de que al principio Naofumi en realidad sí tiene conflictos, porque el chabón cree que la va a tener clara porque es gamer, y no, a Naofumi se empieza con toda la historia en contra de él, tiene un montón de problemas y tiene cosas que desarrollar, siempre. Y tiene una historia que seguir y demás cosas que tiene que hacer y descubrir. Pasa que eso en el fondo es en realidad una capa superficial, porque en el fondo es un Garistú. Y demás cosas, y está acompañado de una waifu, bueno, que por eso lo te banca dije, incondicionalmente, que tiene una historia, pero en por eso realidad te es más dije, porque es waifu y otra cosa así. Por eso te dije cuando no sé cuál de las dos estabas narrando, que uno ya era el Master OP del juego ese, es como te acuerdas, te dije el comentario, qué raro. Sí, yo cuando Tensei era. Sí, que te dije, qué raro. Como que sí, me acuerdo, eso. Fue porque básicamente me decís Isekai y me decís protagonistas re OP, qué raro. Claro. De hecho, Rudy, en Mushoku no Tensei, está muy bien logrado todo a nivel narrativo, y encima es como que tiene elementos la historia para que te haga pensar que el chabón no es un Garistú, porque tiene cosas que reflexionar, no siempre está bien en la situación, a veces hace cosas malas, que las cosas malas que las hace se aprovechan a modo de gag de comedia, es para darle color al personaje. De hecho, la comedia no anda tan mal, pero el problema, y esto también es lo que pasa a Tate no Yuya, que serán como las dos obras que más calidad pueden llegar a tener, es que siguen transmitiendo cosas tóxicas. Porque no tienen, pero no solo por no tener un mensaje, sino es porque no cumplen con la idea de querer contar bien una historia. En el caso de Tate no Yuya, intenta pero no puede, porque no puede romper con la prioridad del consentimiento. Y en el caso de Mushoku no Tensei, que encima está más escondido todavía, es que
tiene realmente el objetivo de la historia es consentir. O sea, todo está preparado para consentir y está todo trabajado de una manera muy compleja que te hace pensar que es una buena historia, pero no es así. Y acá es cuando quiero empezar a pegarle duro. ¿Qué pasa? El Isekai está siendo un género muy popular ya. Está siendo como lo más frecuente en el anime, en el manga anime y en las novelas, junto ya con lo que veníamos contando de los harems de comedia escolar Slice of Life. Y es como decir, ¿está mal per se este tipo de obras? En realidad no, porque en realidad consentirse tampoco no es un pecado, no está en realidad mal. Por ejemplo, decir, una hamburguesa. Pero una buena burger, te hablo. Esa burger con cheddar cuando vas a una hamburguesería. No hay nada más insalubre que eso, pero son riquísimas. ¿Y está mal ir a comerla? No, no está mal ir a comerla. Si la comes seguido, y capaz yo trataría de empezar a ir a ver cómo anda mi colesterol, quizás cómo anda mi peso a nivel salud, ¿no? Ya hablamos de que en realidad con el tema peso no importa a nivel superficial en otro podcast, hace mucho. Es como decir, hay que empezar a saber, o sea, simplemente estaría bueno saber lo que implica comer esa burger, nada más, y después vos fijarte bien realmente. Y ese es el problema de los isekais y este tipo de obras. Están masificados y están en toda la industria. Y están empezando y están pegando fuertemente en la Isla del Sol Naciente. ¿Y qué pasa? Pensemos en el shonen. El shonen realmente hubo una época en que empieza a popularizarse y sigue siendo popular hasta el día de hoy, porque el shonen sigue siendo popular. Sigue siendo como lo más frecuente a la hora de agarrar un manga anime. Tiene mucha historia, tiene de todo en sus obras. Tiene historias de mierda, tiene historias grosas, tiene historias majestuosas, tiene historias... el shonen lo ha hecho todo y por lo tanto tiene todo tipo de colores y tamaños y evaluaciones de calidades, distintas complejidades y pros y contras. Pero el shonen estamos de acuerdo que es lo más masivo que hay en este mundo. Pero lo cierto es que si nosotros agarramos en genérico el shonen con lo bueno y lo malo, nosotros siempre vamos a pretender que es la historia de alguien que va hacia adelante. Eso es un shonen. Lleva lo que es típico de la idiosincrasia japonesa, del antiguo concepto cultural imperial del samurái, que es esto: ir hacia adelante, bancarse cualquier adversidad y demás cuestiones Medio camino del héroe. Absolutistas. Tiene sus matices, pero básicamente... ¿El qué? Tiene sus matices, pero... Tiene sus matices, sí. Básicamente el camino del héroe. El camino del héroe, es llevar el camino del héroe, pero de la manera que nadie se atrevió hasta ni siquiera en Occidente o hasta en el mundo de los cómics americanos. Perdón que el que piensa esto, yo la verdad realmente es que también es porque no tengo mucho cómic, capaz por eso es porque estoy contando una barbaridad y también soy muy otaku, perdón. Ya saben que soy largo de culo, si no, boludo, con este Isekai, le vi Mushoku, le vi las novelas, leí el manga, ya lo entendieron. Yo sí consumo cómic. Y lo que estoy diciendo como de la hamburguesa. Yo sí consumo no, cómic. por favor, en la cara no. Yo sí consumo cómic. ¿Qué dijiste el cómic? Que me perdí por eso. Que me pensé que me ibas a apretar en la salida. No, me perdí, no sé qué dijiste, por eso. No, quizás me gusta más el concepto de héroe, del camino del héroe en el mundo del manga anime que en el cómic americano, o que en las series animadas, o en las películas de superhéroes. Sí, porque... Solo para... Sí, porque básicamente en el manga es que es distinta la industria, muy distinta, entonces vos en por el eso, cómic en realidad no hay que decirlo de esa manera. Claro, porque justamente en el cómic podés encontrar un camino del héroe, pero en realidad al ser mangas que siempre cambia el autor y cambia muchas cosas, no se centra en un solo, bueno, sí se centra en un solo personaje, pero no se centra en el crecimiento exponencial y todo eso que tiene el shonen, sino que se centra en contar una buena historia y capaz de hacer matices con los personajes y qué sé yo. A diferencia del manga, que el manga, si bien tiene eso, tiene ese detalle que como es autoral, el autor, o dos, como mucho, tipo, podés agarrar un solo personaje y hacer que vaya creciendo exponencialmente a nivel peleas y cosas así, crecimiento de personaje y eso. Vos sos un cómic a Spider-Man, un día te toca escribir Spider-Man y vos Spider-Man ya está escrito, entonces lo que tenés que hacer es generarle un buen entorno a ese protagonista. Podés darle matices más de personalidad y lo que sea, pero no te vas a hacer 100% en eso. En cambio, en un shonen vos arrancás con un personaje que no está escrito, arrancás con Montoto, y Montoto va creciendo en el mundo que creaste en la aldea oculta de los piratas. ¿Entendés?
Me gustó eso. Sí, básicamente, o por lo menos es la parte que nos gusta rescatar del shonen para que quede claro lo que implica un buen camino del héroe. Y también voy a declarar los defectos para hacer esta comparación, porque a veces el shonen se va de tema, muchas veces se van de tema, porque a veces, bueno, lo dijimos en el podcast de Naruto, creo que el mejor camino del héroe era el de Naruto hasta que el autor quiso eclipsar su propia obra y hizo lo contrario. Lo que pasa con Naruto es lo que a veces pasa frecuentemente con los shonen, que al final después terminan siendo un Chosen One, un OP, y como que van en contra de lo que dicen, pero a veces es parte de la gracia, el entretenimiento y un final y el estar en la cima y lo que dicen Saigo, como se dice el ser lo mejor o el mejor, no sé cómo Bueno, se dice. por ese sentido, Eh, es que en ese sentido por eso me gusta One Piece también, porque One Piece, si bien su fuerte no son las peleas, y siempre lo voy a decir, aún así sus niveles de poder no se van de... O sea, no se exagera, tipo, vos ya sabés cuál es más o menos el tope. Entonces, eso es algo bueno claro, que tiene One Piece. pero la cuestión con el shonen es esta cosa de deificar al protagonista en sus momentos altos, que muchas veces depende cómo se lo hagas grosso y a veces no tanto, o a veces a nivel artístico son una verga, pero a nivel de entretenimiento cumplen, y depende de lo que uno vaya yendo a buscar, no está mal, también tiene sus matices. Pero ¿por qué resalto lo malo? Porque a veces también en cierto punto es medio auto insertivo esa parte, porque también es una manera de darle ese guiño al consumidor, porque se identifica con el protagonista y lo grande que es y llevar esa postura, y a veces también tiene esa parte mala, pero lo complementa o no lo complementa, pues vuelvo, repito, depende de la obra, porque también a veces nos lleva una parte buena y eso es lo que nos encanta el shonen y por eso sí es un gran género a pesar de sus grandes defectos, es el transmitirlo a modo de mensaje en el sentido de nunca te rindas, que es el camino del héroe. Pero no voy a seguir hablando de shonen, sino es que lo que quiero decir es que con lo malo y con lo bueno, pero hasta aún con lo malo, por lo menos tiene una intención positiva este género popular que es el shonen, que se popularizó hace mucho tiempo y sigue estando en la cima de lo más alto hoy, capaz porque no es su mejor momento, porque realmente en cualquier tipo de producto, videojuego, cómic, película, lo que sea, hoy el arte, por globalización y ciertos temas, está pasando en un momento delicado, bla, 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 bla. Pero lo cierto que es que el Isekai, y las obras, otras obras autoinsertivas como el Harem, como el Slice of Life, como todos esos, no llegan ni a cumplir una parte positiva en lo negativo. Es como decir, hoy los japoneses, yo digo japoneses porque viene de allá, ¿no? En realidad no estaría hablando de Japón, pero hoy Japón está dando marcha atrás en el sentido de, está yendo en contra de lo que lo pone en la cima a nivel audiovisual o a nivel visual, en sus historias que contar, en el mundo del cómic, en el mundo de la animación, porque lo cierto es que el Isekai, por tener la intención de consentir y no de entretener, está logrando lo opuesto que lograba con el shonen. De manera popularmente masiva, el shonen lograba cosas buenas, cosas malas, pero por lo menos con intenciones buenas, y el Isekai realmente no tiene intenciones buenas, porque no hay nada de bueno en consentir al espectador. Digo, per se, si una vez consumimos un Isekai no está mal, yo mismo consumí fuertemente uno y cada tanto lo hago, pero es como decir, está tocando fuerte a nivel arte y sociedad esto, y los japoneses se están como contradiciendo en su propia cultura y en su propia evolución de su propia industria. Por eso también la industria, en parte, entre comillas, porque jamás va a morir, se está muriendo la industria del manga anime. Las novelas que pretendían hacer algo bueno, que es introducir a la gente, a los otakus en la lectura, están logrando lo contrario, a pesar de obras maestras que existen para mí en el mundo de las novelas ligeras. Y quiero tocar en este punto, y termino, lo que implica esto y esta reflexión que le quiero traer al oyente, si es que le gusta el Isekai o a cualquier otro otaku primerizo, más joven, que tenga ciertos años y le guste consumir esto. Y yo le digo, chicos, si ustedes consumen esto no está mal, pero tienen que entender lo que pretenden estas obras, porque también es distinta a ciertas otras que no son relativamente buenas, pero también tienen que entender por qué las consumen y qué es lo que quieren, y de qué manera tomar distancia o cómo tomarlo para que no los eche a ustedes para atrás, porque esto queda después en la mente. O sea, la verdad, como una obra toca a un consumidor de esta obra, no, en cierto parte, o sea, cuando uno es de consumir muchas cosas visuales o narrativas, lo van llegando, lo van transmitiendo a lo uno. O sea, hay mucho que ver en el componente de lo que uno interactúa, porque uno cuando consume
un discurso de lenguaje está siendo manipulado porque es lo que se tiene que hacer para poder contar algo. Y eso después queda en la mente de uno y eso afecta a uno. Entonces, realmente sepan lo que ven y cómo lo interpretan en ese sentido. Y quiero decir esto último, es que, y vuelvo con la industria del manga anime, y te dejo a vos, Taranazo, todo lo que te queda por decir, que me llama mucho la atención, porque, y quiero resaltar esto último del consentimiento. Si vos haces una obra de consentimiento y no de entretenimiento, vamos a tirar una medida burda. Con números, y vamos a hacer algo que es estúpido y es erróneo, pero lo voy a decir igual. Si vos haces algo autoral, es probablemente que vos solo quieras transmitir un mensaje, pero bien. Es probable que tu obra esté entre unos 7 o 10 puntos, mientras que salga bien, no si mal sale. Si buscas entretener, tu obra va a estar entre 1 y 10 puntos. Y si vos buscas consentir, tu obra va a estar entre 6 y 1 punto, con alta tendencia entre 1 y 4. Quizás entre entretenimiento va a estar frecuentemente entre 8 y 4. Pero lo que quiero decir con esto es que si vos elegís tu prioridad o tu único objetivo es consentir, lo que estás contando es limitado. O sea, se carece de creatividad, de jerarquía, de cosas que decir, que cosas que transmitir y cosas que contar, lo cual hace que sea algo, ya sea como obra o producto pobre, y realmente lo limita. Y verdad me sorprende cómo es que está plagado de todos estos tipos de isekais y demás harems en la industria, porque yo los he visto por mucho tiempo, o por un tiempo los veía fuerte y ahora los veo de otra manera, y yo los veo y a pesar de que los consumo me sorprende el nivel de no coherencia que hay, porque realmente en el país del sol naciente está lleno de gente talentosa, y me sorprende cómo es que a veces veo un capítulo de algo y realmente tiene coherencia, no es que el guión no es bueno o malo, directamente ni funciona. O sea, Drana, vos y yo agarrá el Isekai que a vos te guste o a uno nuevo que haya salido ahora, que recién arrancó la temporada de primavera. Vos y yo podemos hacer un mejor guión ahora boludeando, pero no para picantearla. Es real. Vamos a hacer algo más coherente vos y yo, es como decir. Me sorprende cómo hay 20 o 70 productos sin incoherencia en la industria. Hay otra historia de cómo bajó la calidad en el anime y también tiene que ver cómo sufren a nivel presupuesto los animadores, que una vez lo encontré por ahí, que es un video que me lo había pasado Granazo, pero eso es para otra historia. Pero me sorprende la cantidad de incoherencia. Si tienen ganas, sí. Busquen. No me acuerdo cuál era el video exactamente, el nombre del video, pero es uno. Era algo de Evangelion porque ¿cómo es que Evangelion destruyó la industria del anime? Era algo así, porque sí, clickbaitea con eso y habla de Evangelion, pero cuenta algo importante. Que tiene que ver cómo bajó la industria ahora, porque esto es real, gente. La industria del anime se masificó a nivel productos, a diferencia del siglo XX, ahora no hay 10 o 20 productos. Ahora hay como 100 productos al año o más, y han bajado su calidad, y han bajado mucho también la cantidad de presupuesto en ellos, y eso ha repercutido también a los propios trabajadores. Y eso es porque también empezó a hacer mano no de patrocinadores, sino directamente de grupos inversores. Tiene muchas explicaciones, pero es algo muy importante y hila todo esto, porque son quienes financian estos productos basura con poca plata y ven eso, una obra de bajo nivel y de realmente incoherencia y pobreza a la hora de quedarnos con algo. A veces podemos encontrar cosas positivas y consumir estas cosas no es tan mal. Pero yo recuerdo ahora con lo que les dije, gente, de este Hikikomori de Welcome to NHK, iba a recomendar estoy el video. atrapado con estas cosas. Déjame terminar con esto y lo recomendás. Pero es realmente a este Hikikomori todas estas cosas de las que porque ningún exceso es bueno, no le han ayudado a salir a su vida. Eso es lo que les puedo anticipar de la historia. Y yo creo que porque existen estos personajes en Japón fuertemente, no los van a ayudar fuerte. Y también si estas obras realmente generan un escape a la realidad tóxico, son obras tóxicas y realmente consumo un poco no está mal, pero mucho no sé si está bien, porque yo di el ejemplo de la comida, pero la verdad que a veces capaz de última se condice más con lo pochoclero. Yo capaz con este tipo de obras se puede referenciar más a las drogas no fuertes, que un poco está bien, pero mucho ya es otra cosa, y esto es lo que hay que entender, porque los otakus hikikomori, o los otakus al menos fuertes en Japón, llegan a su casa, no hablan con nadie, no han podido hacer nada en la escuela y van, y el único momento que pueden tener tranquilo en su vida es consumiendo estas cosas porque es lo único que les pueden aliviar de su estrés. Y eso simplemente los va a tener atrapados en su matrix de no poder cambiar y desarrollarse. Así como un protesta no puede cambiar y desarrollarse, estas obras no lo van a ayudar a una persona real a verse a sí mismo y crecer personalmente, la verdad. Te dejo, Drana.
Así que eso, tomen conciencia de ciertas cosas, nada más. Perdóname, boludo, perdóname. Hijo de puta que sos, Perdón. boludo. Perdón, no sé lo que me pasa. No, boludo. ya sé, boludo. No sé por qué soy así. Me dio risa porque fue como... bueno, voy a recomendarlo y empezaste con otra editorial y me dijiste, bueno, ahora sí, habla. Y me cortaste de nuevo y fue como, ok, está bien. No, iba a decir Nunca que recomiendo... No pasa nada, bebé. Mua. Gracias, baby. Eh, La mejor besto waifu. No, que... iba a recomendar el video que... Mezco. Que es uno de... No me acuerdo el nombre, pero era de Team PBZ. El canal Team PBZ, así... letras. Son unos argentinos que hablan de así de series y que yo está bueno lo que hacen y... Bueno, hablaban justamente de la industria, que es algo que yo una conclusión que yo una vez había hablado con Mezco, justamente, que por ejemplo, muchas veces se dice que el anime hoy en día saca mierdas, puras mierdas, y yo siempre digo lo mismo, no, saca más contenido. No es lo mismo sacar 5 series donde hay más testeo de calidad que sacar 20 por temporada, digo, ¿no? Que sacar 20 cuando, o sea, hay mucho menos testeo, más competencia, hay que sacar producto para competir. Entonces, obviamente la calidad va a bajar en un general, pero siempre vas a encontrar una buena, que en equivalente van a ser las 5 buenas que siempre hubieron. Nada, eso quería decir con el tema del video. Quería dar unos cierres con el tema de Sí, Isekai. y el video es... Sí, el video se llama Cómo Neon Genesis Evangelion ayudó a matar a la industria del anime, que es de este canal que cuenta Arana. Son argentinos, pensé que eran mexicanos, no lo sabía. Igual no vi otro video de ellos. Team PBZ, está bueno. Sí, con ese video me compraron, olvídate. Y muy bueno lo que concluiste, que tienes lo que tiene que ver y es cierto. Contá lo que tengas para decir. Sí, yo lo que iba a decir que yo tal vez no Trana. sería tan fatalista como vos con el tema del Isekai. Yo simplemente considero que es un género más, un género de mierda, pero qué sé yo, que le puedes encontrar su gusto, como la referencia que hizo con el tema del burger. Lo digo porque capaz justo a mí el Isekai no es algo que me haya llevado, pero sí consumo otro tipo de género de mierda que es el ecchi. Y aún así en el ecchi he encontrado cosas buenas que las puedo recomendar sin miedo. Entonces, yo no creo que es un tema de ser de... No, porque en el marco que lo puso tal vez Mezco de ponerlo o sea, todo lo que dijiste, sino más en el ámbito de, bueno, hay que saber consumir, o sea, que también un poco lo dijiste, pero yo haría más énfasis en eso, de saber consumir. Claro, me faltó hacer hincapié en esa parte. Bueno, sí, vas a ver, si te gusta el género ese, a pesar de que sabes que es una mierda, o encontrás algo bueno, ojo, puedes encontrar algo bueno, tal vez, no lo sé, pero si sabes que es una mierda, pero te divierte, está perfecto, está cumpliendo su función. Al fin y al cabo, toda obra, te podés poner lo elitista que quieras, pero toda obra, su fin último es entretener. Entonces, si te entretiene, gusta, bien, está perfecto, lo consumís, pero sabiendo de que por ahí no estás consumiendo algo de, que mira qué calidad, no estás viendo un Evangelion. No estás viendo algo que te funciona y te sirve. Y yo tengo esa filosofía a la hora de ver un ecchi. Y ojo, soy bastante crítico con los ecchi, y no se crean. O sea, cuando hablemos de ecchi voy a tirar mi mierda como mis cosas positivas. Pero en general siempre lo consumo así, es como, es entretenimiento y ya. Tipo, no le voy a pedir peras al olmo, no le voy a pedir un Evangelion al ecchi, no le voy a pedir un Evangelion en Isekai. Le voy a pedir que me entretenga. Eso, así. Sí, me alegra también, de todas tus participaciones me salvaron la vida en este podcast, lo voy a decir. Y está bueno aclararlo porque es un punto importante eso. Yo en realidad no pretendo castigar a nadie, o sea, y yo vuelvo a lo mismo, yo consumo Isekai, gente. Hago este podcast porque yo sí vi Isekai y puedo hablar y hacer este podcast. Es como decir, lo hago. Quería hacer Waifu Fresi y lo voy a contar ahora, pero... es como decir, también todo eso de Ecchi y otras cosas, Harem, en una época consumí mucho Harem y sigo consumiendo Harem. No puedo negar que en parte me gusta el Harem. Es como decir, no está mal en realidad, no hay que castigarse, no hay que decir está mal, sino es como hay que conocer, porque también no es solo la conciencia de Sarana, es que creer realmente que estamos viendo
buena obra porque no lo es, eso hay que serlo, sino también porque vuelvo con lo que transmite. Está bueno saber qué es lo que frecuentemente uno consume y cómo lo toca también. O sea, qué es en lo que aporta y que le da, pero realmente las cosas tienen un discurso y dicen algo que es lo que le aportan a uno realmente todo este tipo de obras, productos, historias. Antes de que cuentes la anécdota de Prezi, Sí. me gustaría darte un puntito. Es decir, toda esta analogía que te acabo de decir, guardátela para cuando hablemos de Dragon Ball Super. Nada más. La que acabo de hacer yo. Bien. Sí, tiene que ver también, me parece. Hay mucho que contar. De hecho, también tengo un zócalo para cuando hablemos de Dragon Ball Super. Pero está bueno. Pero yo solo lo que pido es eso, nada más. Concientización, reflexión y saber medidas, no castigarse. Esto en realidad, yo pongo a parir el Isekai, no a sus fanáticos, aunque parece que hice todo lo contrario, porque puteé un montón de otakus. Pero en realidad es para reflexionar, no es una tirada de oreja lo que hago. Porque también si tenemos esto en cuenta, los Isekais serán mucho mejores y los disfrutaríamos más. No solo el hecho de que serían sanos, serían más disfrutables y más sanos. Porque a veces no es lo mismo, hay comidas que son muy sanas y no son ricas, eso a veces pasa. Y hasta ahora no vi realmente un buen Isekai de calidad. No ha habido todavía Isekais al Evangelion que pretendan desconstruir a los Isekais. Así que eso, así que... Nada, Drana, ¿querés decir algo más y cuento la anécdota? No, contá tranquilo. Sí, en la cucaracha le doy la razón al hombre de la cucaracha. Nada, que yo me estaba cebando con Mushoku no Tensei tanto que lo dije en un podcast de Gente Tóxica que me tenía ganas de jugar de vuelta al Argentunau, al Imperium, tanto que le dije a Fresi jugarlo y Fresi se cebó y jugarlo, entonces dije, che, Fresi, pero pará, cuando hagamos vayamos a jugar al lago, yo me voy a crear un humano. ¿Vos no tenés ganas de crearte a una elfa y te la haces maga? Y después en algún punto cuando le peleemos más nos casamos. Porque creo que en una versión de LoL se podía hacer eso. Le dije eso. Y él me dijo, bueno, yo le tuve que insistir mucho, pero me dijo, bueno, está bien. ¿Ves? Eso porque no jugás conmigo. Así que no. A mí me encanta los juegos de rol ser un personaje femenino. Me encanta. Bueno, la anécdota que había tirado de cuando era chico. Tipo, la típica del chabón que se hace un personaje hombre, todo musculado porque se quiere sentir reflejado. Yo sí todo lo contrario. Yo me quiero ver una mujer que esté buenísima. Quiero estar re buena y ser mujer. Me he hecho la cronología de los roles siempre soy mujer. Tendría que jugar con vos, boludo. Sos un fenómeno, boludo. Eso sí. Es más, sí, de hecho, lo llevo a veces al extremo, porque, por ejemplo, cuando juego un juego de pelea, si bien una vez que ya conozco el juego voy buscando lo que más me sirve a nivel de mi forma de jugar, apenas toco el juego, siempre agarro la que me parezca más waifu. Muy bien, es que eso es lógico, no está mal, tiene sentido. Creo que debiste jugar de esos juegos de la mejor manera posible, tiene sentido. Pero básicamente ese fue mi intento de que yo sea el muchacho que está a la izquierda y Fresi sea la muchacha de la derecha, pero crecidos, que eso pasa después en el Isekai. Eso es lo que pretendía básicamente. Y lo logré, porque estoy jugando al lado con Fresi y Fresi se creó una elfa. Se llama, él se creó así, Fresina se llama. Fresina, y yo me hice un paladín humano y me escribí Herencio. Como el de Shingeki. Mañana, gente, que estamos grabando esto, sale el último capítulo del manga. Estoy en la expectativa tremenda, estoy como loquita. Y mañana sale el Dranazo Coffee, pero no voy a hablar de Shingeki, voy a hablar de los fans de One Piece. Pero la semana que viene termino la temporada 1. Muy bien, gente. Vos terminás el manga, yo termino la temporada 1, o sea. Es un cierre de siglos, es una época de cierres. Y cuento otra cosa graciosa. En el AU hay una clase que se llama Ladrón. Bueno, con otro amigo en el que jugamos se creó clase Ladrón y el nombre le puso a Fip y Prezi lo imitó y se hizo un clase Ladrón y le puso a Hip. Lo más gracioso de todo es que me mandó la captura de un enano que se llamaba Fip y yo le dije, jaja, boludo, te hiciste clase Ladrón y lo estaba jodiendo, pensé que se hizo un pescador, por eso era un enano. Y me dijo, sí, me hice un ladrón. Es buenísimo. Fíjate que la Hip, boludo. Bueno, gente, creo que... Me clavó una deuda de hace 1 millón de años y jamás me avisó ahora, boludo. No, ¿en serio?
Sí, boludo, una bronca. Pero bueno, nada. Después te cuento Ese bien en Fresi privado. jugando al RPG de la vida de Real Argentina, boludo. Dios mío, Pero bueno, gente, creo que ya hemos desbloqueado todas las waifus. Este podcast creo que han sido 20 tomos. Así que a mí no me queda más mucho para decir. Lo voy a dejar a Dranazo hacer los honores y su reemplazamiento al Fresi recomienda. Así que no hay mucho más que decir. Los saludo Mezco. Mezco hoy les rompió las bolas. Suerte. Bueno, que no va a hacer el Fresi recomienda, la verdad no lo tenía preparado ni nada, así que lo que voy a hacer. Voy a recomendar algo que los va a sorprender. Recomiendo SAO. Véanse la primera temporada. Y si sobreviven, vean el próximo capítulo de Mateando. ¡Wow! Espero que les haya gustado este Mateando de Isekais. Que hayan entrado a nuestro mundo y se hayan divertido. Y no mucho más. Yo fui Renazo, esto fue Mateando el Rato. Acuérdense de darle like, suscribirse, todas esas cosas que se suelen hacer en YouTube. Compartir y todas esas weas. Recordad que también estamos en todo tipo de redes, o haciendo spam o subiendo el podcast. Pero si nos estás escuchando desde ahí, venite para acá. Creo que esa fue toda mi metralleta de cosas que tengo que decir. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima. ¡Oh! ¡Encontré otro emoto! Digimon es el mejor Isekai. Che. Punto.